latino. Yeah. Porque así nos vamos a Colombia y nos vamos a México y nos vamos al resto de América Latina. Eso. A abrir más oficinas. Así. Así es. Entonces, gracias por estar aquí. Es un honor tenerlos aquí y contar con su presencia. Quiero reconocer algunas personalidades que tenemos aquí con nosotros, comenzando por nuestros líderes, que son ustedes increíbles. I would like to recognize the members of the Chairman's Club, a los miembros del club de Chairmans. Rick Jordan. Jeff Bloom. Tenemos también a un nuevo miembro del Chairman's Club que me hubiera gustado presentarlo más tarde, pero lo voy a presentar ahorita de una vez. Todd. Thank you for being here. Thank you so much. It's an honor to have you here. También quisiera reconocer a nuestros miembros del Club de Presidentes. ¿Se ponen de pie, por favor? Club de Presidentes, por favor. President's Club. Y a los muchachos que están adelante. Y bueno, a todos ustedes que nos acompañan, que están aquí con nosotros. Por supuesto, a nuestro presidente, chairman y CEO, Chief Executive Officer, el señor Stuart Hughes, que está aquí con nosotros. Vamos a ver. Y también contamos con otro invitado especial que nos acompaña y que agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Por ahí escuché que es venezolano, lo escuché aquí que cuando dije Venezuela él se presentó venezolano, pero es un honor que siendo latinoamericano como nosotros, él sea el alcalde de mayor de una ciudad tan importante como es el Dorado, aquí en Miami. Nos da mucho gusto contar con la presencia de Luigi Boria. Italian parent, but American by choice. Bienvenido, gracias por estar aquí. Es un honor contar con usted en este momento. Bueno, es un momento, como les dije, importante en la historia de Unicity Latino, lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Y quiero que todos ustedes lo guarden en su mente y en su corazón lo que van a vivir aquí. México, preguntaba por México porque ayer hubo una celebración importante en México. ¿Qué celebró en México ayer? Independence Day yesterday, en México, ¿sí? Y hoy estamos celebrando la independencia del pueblo mexicano. Es muy significativo, dicen que no hay coincidencias, ¿verdad? Diosidencias. Esta es una diosidencia más en la vida de nosotros, latinoamericanos. Tenemos una declaración para el mercado de Unicity Latino. Una declaración que habla de la independencia de nosotros, como seres humanos, como pueblo latino, como pueblo que habla el idioma español. Y eso es muy significativo para mí y para nosotros, para todos los que estamos aquí, para los líderes. Entonces vamos a celebrar hoy la independencia, no de México, sino de todos nosotros que estamos aquí. La propuesta de Unicity para el mercado latino que nos va a llevar a esa independencia green. Y por eso estamos aquí reunidos. Y es para mí un honor poder ceder el micrófono a una personalidad tan distinguido en el ambiente político de esta ciudad, el alcalde, por favor. Luigi Boria, muy buenas tardes a todos. Gracias. García, muy importante. García, doble. A mí me recuerda a García del Zorro. ¿Te acuerdas del Zorro? El sargento García. Bueno, realmente creo que es un día extraordinario para ustedes, por supuesto, pero para nosotros como ciudad también. Me siento muy honrado de que Unicity, como compañía, que es una compañía conocida, y dicho sea de paso, conozco los productos porque los he probado, porque hay personas aquí ya en esta ciudad que han hecho historia con los productos de matcha y de el otro que tomo yo, que es también para el colesterol. Así que such a
good company like yours is opening your business here in our city of Doral, because not only because it's a big company and very recognized, and I know you fight for the best life or the better life, which is before start by art body. And I would say that I will already try your product, because I have the opportunity to try the matcha and the other one that I don't remember the name. But because of we have to take care of our body, I think it's a great opportunity. And for us, feel proud for you being in our city. We have more than 4,200 more companies that have opened in our city, but that means one thing. You know what? Jobs. And you creating jobs in our city. More than 25,000 new jobs have been created in the last 4 years in our beautiful city of Doral. Para aquellos que no entienden un poquito, estoy hablando de que estoy muy contento de que esta compañía haya abierto, pero eso significa más de 4,200 compañías han abierto en nuestra ciudad, y han abierto, y eso ha producido como consecuencia algo muy bueno, que es creación de trabajos. ¿Qué más que nosotros tener una ciudad donde haya desempleo cero? Y eso lo hemos hecho gracias a ustedes, gracias a personas como Todd y como Stuart. Y también es que es difícil aprenderse los nombres, pero los tengo aquí. Yo soy un poquito chuletero. ¿Cuántos saben lo que quiere decir chuleta en español? O chichi. Tengo mi chichi. Stuart Hirsch, David García y Robert Cobb, que lo acabo de conocer, muy simpático, el señor Robert. Es simpático porque es penetrante. Cuando te mira así a los ojos, ¿no? Hay que mirarlo también de vuelta así a los ojos. Pero le doy las gracias, quiero dejarlo con un bello reconocimiento. Thank you to recognize you for being in our city. Thank you so much. Continue to be expanding your business along the city, but also to other states and to other countries. Congratulations. Also, I want to take the opportunity to give you a special token of appreciation. We call the gold coin, but in Spanish no podemos decir la moneda de oro, sino la moneda dorada. I hope it is a motivation to keep on going with the good business you do. Congratulations again. Thank you very much, Mayor. Bueno, felicidades a todos, porque todos son una gran familia. Y felicidades a nuestro país hermano México por el Día de la Independencia. So, I have to say that I wish Mayor Borrell was president of Venezuela. Because this is definitely a man that understands business. And Doral is very lucky to have him as the mayor because he gets it. And so thank you very much for taking time out of your very busy schedule to come here for us. Muchas gracias por sacarle tu tiempo para estar acá con nosotros. We know you have many really important things to do, and this is important for us, but the fact that you give your time and energy to us with so much passion really makes us feel great about choosing Doral. Todo importante para usted. And we have a present for you. A very fit guy. I can see you're a fit guy, but we'll make you stronger, and we'll make you cleaner, and we'll make you more control, and we'll get that cholesterol balance, right? Make sure to take it in the proper manner and then follow your rules. Wonderful, wonderful. I want to just very briefly, I want to tell you that this is a
This is a dream fulfilled for us. Quiero decirles que esto es un sueño realizado para nosotros. We, about 9 months ago, I made a phone call to Jan Bloom and I said, we have got to build the Latin American business. Hace como 9 meses le dije a Jan Blue, tenemos que hacer crecer el mercado latino. I was in Singapore when I made that phone call. Yo estaba en Singapur cuando hice esa llamada. Now, you know our business is in 40 countries around the world. We have offices in 40 different nations. Sabes que tenemos negocios, oficinas en diferentes 40 países. But we were not taking care of our own hometown. Pero no estábamos tomando cuenta de nuestra propia casa. And I said to Jan, I says, put me in front of any Spanish-speaking people you can, and I'll fly home from Singapore through Miami. Y le dije a Jan, ponme al frente de cualquier líder latino que tengas y yo voy a volar de mi casa hasta Miami. And so I flew into Miami, and Jan put me in front of, I think there were 4 for dinner. Y viajé a Miami y ya me puso, creo que eran unos 4 para Where la are you, cena. Jose? That was one of them right there, right? And we met for dinner, and then the next day we had a little meeting, and there were like 8 of us at the meeting. Y estuvimos juntos en la cena y el día siguiente nos encontramos en una reunión, allá ven unas 8 personas. And I said, where'd these other people come from? Y yo dije, ¿esta gente de dónde salió? And he said, well, we called them last night, and they came from Colombia. Bueno, los llamamos anoche, ellos vinieron de Colombia. I said, wow. Y yo dije, wow. With a phone call, they traveled from another country just to check us out? Con una llamada ellos viajaron de otro país simplemente para mirar lo que está pasando. That's when I knew Colombians, great entrepreneurs, right? So we said in that meeting, what do you need? And they said, we need an office in Miami. Y le dije, ¿qué le hace falta? Dijeron, nos hace falta una oficina en Miami. And I said, all right, we'll put an office in Miami. Y yo dije, ok, pondré una oficina en Miami. And then I thought, why did I say that? Y después dije, ¿por qué dije eso? But I got carried away with the passion. You know, Latin American people are just full of fire and passion, and it's just contagious. Pero me dejé llevar por la pasión. I get around people from Latin America, and I just feel better. Yo me junto con un latino y simplemente No me siento dance mejor. salsa. I don't know how to dance, but I love watching you do it. So anyway, we made all those commitments, and we made that goal, and I got on the airplane, and I flew back to my hometown in Utah, and I get off the plane, and there's a message from Todd Smith saying, we got to build a Latin American business. Así que hicimos ese compromiso, me montó un avión, regreso a mi casa y tenía un mensaje de Todd Smith que decía, tenemos que hacer crecer el mercado latino. And I'm like, whoa, this is like the Twilight Zone. How does he know what I'm thinking? Y dije, wow, ¿cómo él sabe lo que yo estoy pensando? I called him and he said, I was just in Puerto Rico doing a meeting, and I love the Latin American culture. It's so exciting. Yo lo llamé y me dijo, estaba en Puerto Rico ahora haciendo una reunión y amo la cultura latina, es tan emocionante. And I says, well, while you were doing that, I was in Miami talking to Jan's people about getting this thing going. Y yo le dije, mientras tú hacías eso, yo estaba en Miami hablando con la gente de Jan para decirle lo mismo, que comenzáramos este mercado. And in just these few months, it's gone crazy. Y simplemente en estos últimos 2 meses se ha vuelto I mean, loco. And what is yet to come. Yeah, we're just scratching the surface. So just for the mayor's sake, so Who is going to sign him? Todd says, let me help you find the office. Entonces dice, déjame ayudarte a encontrar la oficina. And Todd, you know, he's been a real estate guy since he was like 21 years old. Entonces ha hecho bienes y raíces desde que tenía como 21 años. And he called a bunch of commercial real estate people. And then he called me back and he says, there's only one place to be in Miami. Y él llamó a muchos amigos de bienes y raíces y después me llamó a mí. And I said, where's that? And he says, Darrell, it's the only place for us to be. We have to be in Miami. But you know what? Way to go. Everybody else thinks the same thing. Y todos los demás piensan lo mismo. So Darrell's kind of an expensive place to be. So, Doral es un lugar un poco caro para estar. But if you want to win, Pero si quieres ganar, live with the winners. Right? So here we are. We're excited to be here. We're excited for you. Now, you're seeing this little office full. estamos emocionados, estamos contentos por ustedes y también esta pequeña oficina llena.
Right next door, Harley Davidson used to have an office. Aquí al lado Harley Davidson tenía una oficina. And that office is empty right now. Y esa oficina está vacía en este momento. And I've already told the building owner, I said, you know what? Don't be in a hurry, because we'd like to take that one too. Y yo le dije, So that's up to you guys. eso depende de ustedes. You get to determine your own fate. Ustedes determinan su propia fe. Miami is the capital of Latin America. Miami es la capital del mercado latino. It's the crossroads. Es las calles que cruzan. And Durrell is the capital of Miami as far as Unicity is concerned. So we're here, we're planting the Unicity flag here, and we just want to grow. Así que aquí vamos a plantar la bandera de Unicity, simplemente queremos crecer y crecer. Now, 10 years ago, I went into a country called Thailand. Hace 10 años atrás estuve en Thailand. We had a room with people, not this many. We had only 48 people in the room. Teníamos un cuarto con 48 personas. And I told the people, if you will trust me and if you will follow our principles, Y le dije a las personas, si confían en mí, siguen nuestros principios, this thing will grow beyond your imagination. esto va a crecer más allá de tu imaginación. And they did. Y ellos lo hicieron. And so we now have, in Thailand, 73 offices. Y ahora tenemos 73 oficinas en Tailandia. Our main office in Bangkok La primaria en Bangkok holds 850 people in a meeting, and it's done 7 days a week. y aguanta 850 personas en una reunión por 7 días a la semana. So if you build the teams, we'll rent or buy the office space. So, si ustedes crecen los equipos, nosotros rentaremos o compraremos el lugar de las oficinas. As fast as you run, we'll run right alongside of you just as fast. A la rapidez que ustedes corran, estaremos ahí al lado de ustedes así de rápido. So someday you're going to look back on this little meeting here. Así que algún día vas a mirar para atrás esta pequeña reunión acá. Write it in your journal, write it in your diary today. 16 September 2016, I was there. Escríbelo en tu diario, tu agenda. El 16 de septiembre de 2016 yo estaba allá. I was there when Mayor Luigi Boria came and welcomed us to Durrell. Yo estaba allí cuando el alcalde Luigi estuvo allí, nos dio la bienvenida a Doral. And we had this little tiny office. Y teníamos esta pequeñita oficina. And boy, we had about 100 people and they could barely fit in it. Y teníamos como 100 personas que casi no cabían. And now we have a 5-story building. Y ahora tenemos un building de 5 pisos. And we have 1,000 people coming to meetings every Y day. tenemos 1000 personas viniendo a reuniones todos los días. You can tell that story Tú puedes decir esa historia. because Miami is going to get very big. Porque Miami se va a poner muy grande. We're committed, Estamos comprometidos and I know you're committed. y sé que ustedes están comprometidos. You've traveled, some of you, great distances to be here. Han viajado algunos de ustedes distancias grandes solo para estar aquí. Some of you have made big sacrifices. Muchos de ustedes han hecho sacrificios grandes. Some of you have been challenged by others and have been tried to be frightened away from doing this. Algunos de ustedes han sido retados y les han dado miedo para parar de hacer esto. I promise you from my heart, Yo le prometo desde mi corazón, we will never let you down. nosotros no les fallaremos nunca. We're not going to change. Vamos a cambiar, We're not going to reposition our philosophy. no vamos a reponer nuestra filosofía. What you see today is what you'll see in 5 years. It's what you'll see in 10 years. It's what you'll see in 20 years. Lo que ves hoy, lo que vas a ver en 5 años, en 10 años y en 20 años. And if you work with us, Y si trabajas con nosotros, we'll make you better. te vamos a hacer a ti mejor. In fact, we'll make you among the best. Es más, estaremos encima de los mejores. So God bless you, Así que Dios los bendiga a ustedes and may God bless this space. y que permita a Dios bendiga este lugar. That it'll be a place of peace and confidence and hope. Que sea un lugar de paz, de confianza y de esperanza. That you'll be able to find the tranquility and the inspiration you need whenever you need it just by coming here. Que puedas encontrar la tranquilidad y la inspiración con simplemente estar acá.
We believe that this is possible. Nosotros creemos que esto es posible. We believe that God wants you to win and be successful. Creemos que Dios quiere que tú ganes y seas exitoso. And if we'll follow those correct principles, He will honor us in doing just that. Y si seguimos esos principios simples, Él nos va a honrar con simplemente eso. Thank you very much, everybody. I want to give you a tip. If you really want to be successful beginning in this city, follow me on Twitter. And you know why? You know why? Because before you do anything else, you got to know your city. And to get to know your city, you get to my Twitter, Facebook, and Instagram. Then you can know all the information related to the city. All right. Vamos a pasar a la ceremonia de corte de listón. Now, we want to be behind Yes, it. no, we're going to move this up. We're going to move this over here. I would like to invite the Chairman's Club members, please. Chairman's Joy, Club. Todd, Jen, Chairman's Club, please. Rick Jordan. And also, I would like to invite the President's Club members as well to align in the very back of the room, behind the Chairman's Club. También quiero invitar a los miembros del Club de Presidentes en la parte posterior. It's next to the Chairman's Club. No fingers in the way. President's Club back here. Tenemos miembros del Club de Presidentes aquí. ¿Sí? Barbara? President's Club behind here. Jerry Lopez, please. Basti. Are we ready? Okay. Picture ready? Everything is ready? Okay, one. You guys ready? You got it? You count! Una, dos, tres. Mucha time. Aquí agachadita, viendo cómo están todos. Vamos a hacer un único brindis con marcha. Todos vamos a estar subiendo marcha. ¡Manchas! ¡Salud! Thanks for all your work. Muy bien, gracias. Miren, esta segunda parte tiene mucha importancia por el personaje que va a platicar con nosotros. Este es un líder extraordinario, el cual tuve la oportunidad de conocer hace 15 años, 17 años aproximadamente. Me gustaría, siento como que no estamos todos, nos falta gente aquí. Toda la gente latina, nos hace falta. Y no podemos permitir que se pierdan esta oportunidad de escuchar un sucedido de oro. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Nos ponemos de pie, ponemos música, aplaudimos.
Él era distribuidor, un líder del campo, que venía de una compañía que estaba funcionando con otra compañía en la cual yo estaba. Estamos hablando de hace 15, 17 años, que dio origen a este nuevo concepto que se llama Unicity. Tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar con él, viajar a Venezuela con él una vez, y pude conocer la clase de liderazgo que tenía, el tipo de ser humano que había en él. Después yo decidí tomar otra ruta, otro camino, pero yo continuaba viendo lo que estaba haciendo. En 2006, él se hace dueño de Unicity y comienzo a ver cómo comienza a crecer la empresa. Para 10 años después, este día, convertirse en una compañía extraordinaria, muy grande, enorme empresa. Así que hoy tengo la oportunidad de contar con su presencia. Él está aquí con nosotros y yo me he dado un fuerte recibimiento, por favor. Él está viajando por todo el mundo. De hecho, más tarde tiene que salir de aquí. Pero yo quiero, por favor, pedirles que me ayuden a recibir un fuerte aplauso a nuestro Chairman y Chief Executive Officer, el señor Stuart Hayes. Bueno, muy bien de estar con ustedes hoy. Buenos días. A long time ago, I tried to learn Spanish Hace mucho tiempo traté de aprender español. 3 times. 3 veces. I hired 3 different tutors. Yo contraté a 3 tutores diferentes They all quit. y todos se dieron por vencidos. So, I'm going to try one more time. Entonces dice que va a tratar una vez más. Now, however, I need your help. De todo, pero necesito su ayuda. Number 1, I will study very hard Número 1, voy a estudiar muy fuerte for the next 90 days. por los próximos 90 días. I have purchased the audio files. Acabo de comprar todos los archivos de audio And I've already started learning. y ya empecé a aprender. But in order for me to keep learning, you have to keep growing. Pero de todas, para seguir aprendiendo hay que seguir creciendo. Because I don't want to learn how to speak fluent Spanish if there's not at least 50,000 Spanish leaders. Porque no quiero So I can promise you I can do anything if my motivation is high enough. Dice, yo me prometo que yo puedo hacer cualquier cosa si la motivación es clara. The first 3 times, I didn't have enough motivation. Las primeras 3 veces no tenía mucha motivación. This room has given me 90 days of motivation. Este equipo Very anxious to see how many of you come to Singapore. muy ansioso de ver cuántos de ustedes vienen a Singapur. Because that will be when I find out how much more motivation I have to go to Español 2. Porque dice que eso, ahí es cuando voy a averiguar cuánta más motivación tengo para ir a Español 2, al segundo nivel. I'm actually serious about this. En realidad, estoy bien serio de esto. Because it's very, very frustrating for me not to be able to communicate with you in your language. Porque es muy frustrante para mí no poder comunicarme en el lenguaje de ustedes. I want to do it. Quiero hacerlo. So please help me. Por favor, ayúdenme. So, now, when we talk about Latin America, Cuando hablamos de Latinoamérica, we sometimes get the idea that it starts at the Mexico
and goes south. A veces tomamos la idea o pensamos de que empieza del México, del borde de México hacia abajo. But we know that's not true. Pero sabemos de que eso no es verdad. Everywhere I go in the world, A cualquier parte del mundo donde yo voy, there are people who speak Spanish. hay personas que hablan español. It is one of the fastest growing languages in the world. Es uno de los lenguajes de más crecimiento en el mundo entero. A few weeks ago, I was in Geneva, Switzerland, Hace unas semanas estaba en Suiza, en Ginebra, and at a restaurant, I heard Spanish. y en un restaurante escuché español. Not long after that, I was in Tokyo, Un poco tiempo después de eso estaba en Tokio and I met some Spanish-speaking people. y me encontré unas personas de habla hispana. So I want you to think right now we are going to build a global business. Entonces quiero que ustedes piensen en este momento que vamos a construir un negocio global. Spanish entrepreneurs, whether they be from the United States or Canada or any place south, are global entrepreneurs. Empresarios latinos, si son de Estados Unidos, de Canadá o cualquier parte del mundo, tienen la mentalidad de ser empresarios globales. Now, you people who are not Spanish speakers, Y ustedes que no hablan español, how can you build a business with this very dynamic part of our world? ¿cómo ustedes pueden construir un negocio en esta dinámica latina en el mundo? How? ¿Cómo? Find somebody like this. Encuentren a alguien como él. I think to myself, I've built a business in a dozen different countries in a dozen different languages. Yo pienso, yo he construido en docenas de países con docenas de diferentes lenguajes. All I had to do was find someone that spoke English. Lo único que necesité es buscar a alguien que hablara inglés. And then I could build that business. Entonces construí ese negocio. You see, the principles of success are the same in all languages. El principio del éxito es el mismo en todos los lenguajes. The things that people want deepest in their lives are the same in all languages. Los principios y el éxito que las personas quieren en sus vidas es igual en todos los lenguajes. When we feel fear, when we feel hope, when we feel love, when we feel dislike, it is the same in all languages. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos esperanza, cuando sentimos éxito, cuando sentimos amor, es el mismo en todos los lenguajes. So don't worry about artificial barriers called language. Entonces, no te preocupes en esas barreras artificiales que se llaman lenguaje. I have met some of you before today. Yo conocí a algunos de ustedes antes de hoy. I met you in a video conference. Nos conocimos en una llamada de conferencia de video. I met you through a telephone call. A lo mejor por una llamada de teléfono. I met you through Facebook Por medio de Facebook or Twitter. o en Twitter. Because there are no real boundaries stopping you from building a global business. Porque en realidad no hay barreras reales que te están parando para construir el negocio. Not space, No hay espacio, because we can actually have a meeting in Miami today and have it be broadcast to Bogota at the same time. porque podemos tener una reunión en Miami hoy y estar. So I want you to right now think about that video of our friend from Korea. Entonces quiero que ustedes ahora en este momento piensen de ese
they showed that to you this morning. Estaba bien contento de que le enseñamos el video de la señora de Corea hoy. I know that woman well. Él conoce a esa señora muy bien. I literally had a tear in my eyes as I watched that video Estaba llorando allá atrás con lágrimas en mis ojos because I know the story. porque él sabe la historia. No borders, no boundaries. No hay ninguna frontera, no hay ninguna barrera. If you want something bad enough, Si quieres algo lo suficientemente, you can have it. tú la puedes tener. But it starts when you see it. Pero empieza cuando tú lo ves. You have to see it first. Tienes que verlo primero. And Unicity is a wonderful place because we provide opportunities for you to see it. Y Unicity es un lugar perfecto porque te provee la oportunidad de verlo. Now, Todd talked about the next step, Todd habló del próximo paso, to be it. de serlo. See comes first, Ver viene primero, but then you must become. pero tienes que ser. Did you notice how he showed you that you first grow and then the rain comes? Then you grow and then the rain comes? Ustedes vieron cómo él enseñó de que primero tú creces y después tu rango crece. Creces y tu rango crece. Todd actually taught that to me nearly 25 years ago. En realidad Todd me enseñó eso hace 25 años. I remember him telling me that there's an almost powerful rubber band associated with you and what you want. Dice que en realidad me enseñó de que hay una liga elástica entre tú y lo que tú quieres. He said if you climb up, it stretches the rubber band, and pretty soon it pulls what you want right up to you. Dice porque cuando tú creces y subes, jala tu rango y tu crecimiento económico hacia ti. And he also said to me, sometimes, very rarely, but sometimes a person will get something before they've grown. Dice, también me enseñó que rara vez, pero en algunas veces, la persona crece o tiene un rango y antes de ellos crecer. And now the rubber band is stretched in the opposite way. Entonces ahora se estira de la manera opuesta. And if you don't grow fast, Y si tú no creces personalmente rápido, what you want is going to come right back in. entonces lo que ganaste sobre el rango regresa donde tú estás. I really remember him sharing that with me over 20 years ago. Yo de verdad recuerdo el día que me enseñó eso, más de 20 años. I want to take a minute and just tell you that what you heard this morning Quiero tomar un minuto y decirles a ustedes de lo que escuchamos esta mañana. is timeless principles. Son principios que no tienen tiempo. I remember when he used to check my tie, Él se acuerda cuando él chequeaba su corbata and he checked my shoes. y los zapatos. In fact, when I got on the airplane yesterday, I thought, make sure your shoes are shined before tomorrow. Inclusive, ayer cuando me iba a montar en el avión, me recordé de que mis zapatos tenían que estar lustrados antes de montarme al avión. I'm not really worried about you, I'm just worried about him. Dice, no estoy preocupado por ustedes, estoy preocupado por él. But when you listen to that teaching, which never changes, Pero cuando tú escuchas esa enseñanza que nunca cambia, for 25 years he's been teaching the same things. por 25 años ha estado enseñando lo mismo. And the people who listened and learned and applied became diamonds. Y las personas que escucharon, que aprendieron y aplicaron se han convertido en diamantes. That is the simple fact. Ese es simplemente We have leaders in this company tenemos líderes en esta empresa that have done great things. que han hecho muchas cosas buenas.
But there is no leader in Unicity more respected than Todd Smith. Pero no hay ningún líder hasta las personas, Even the people who are not in his downline listen when he speaks. hasta las personas que no están en su organización escuchan cuando él habla. If you talk to big leaders in other companies, they all know him. Si tú hablas con muchas personas o otros líderes grandes de otras empresas, Even though this is the only company he's been with for 25 years, all the other leaders, they've all heard of him. aunque esta es la única empresa que él ha estado en los últimos 25 años, todos los líderes de otras empresas lo conocen. You are lucky. Tenemos suerte. If you're in his downline, Y si tú estás en su organización, you're lucky. él tiene suerte. If you're in his cross line, you are lucky. Si estás en un crossline, tiene suerte. Because he's the kind of guy who doesn't actually even see lines. Porque en realidad es un líder que no ve líneas. He was doing a meeting in Puerto Rico for the cross line when he got the desire and the idea to build the business in Latin America. Él estaba haciendo una reunión en Puerto Rico para alguien que no estaba en su organización cuando su deseo de construir Latinoamérica vino a su corazón. Now there are some leaders Hay algunos líderes that if you're not in their downline, que si no, tú no estás en su downline, the door is shut for you. te cierran la puerta. But Todd has never been that way. Pero Todd nunca ha hecho eso. And so you're lucky. Entonces tiene suerte. But luck turns into success only if you apply the learning of the experience. Pero la suerte se convierte en éxito si tú aplicas la experiencia. And I cannot tell you how many people have been lucky and nothing happened because of it. Y te voy a decir, muchas personas que han tenido suerte, pero nada ha pasado. Because they did not apply the simple, timeless teachings that he shares. Porque no han aplicado todas las enseñanzas simples que él comparte. Anybody can get charisma. Cualquier persona puede tener carisma. Anybody can stand on a stage and jump up and down and yell and scream and dance. Cualquier persona puede entrar a un escenario, gritar, bailar y gritar y ser emocionante. Anybody can be passionate. Cualquier persona puede ser apasionado. What really matters is, can the person solve a problem? Lo que en realidad es importante es, ¿puede la persona resolver el problema? Does the person do what he or she says they're going to do? La persona hace exactamente lo que dice que va a hacer. Those are the things that are timeless. Those are the things that matter. That's why people follow him and respect him. Esas son las cosas que son importantes, son cosas para toda una vida y son cosas de que lo han categorizado y por eso lo siguen a él. Can we get rid of this picture? Just have it be blank. Make me nervous. Pueden borrar esa. All right, that's better, much better. Eso es mejor. Okay, here's a great book. Aquí hay un libro muy bueno. I love this book. Le encanta ese libro. It's almost as good as Todd's book, Little Things Matter. Es casi tan bueno como el libro de las cosas pequeñas importan. You have a Spanish version of your book, right? ¿Tiene una versión en español del libro? Okay, good. I brought this book. I actually brought a couple of them because I wanted to give away one of them. Dice, en realidad traje este libro, bueno, traje dos libros porque quiero regalar uno. This one's in English. Este es en inglés.
But if I'm going to learn Spanish, then the least that you can learn is learn English, right? Si yo voy a aprender a hablar español, lo mejor que puedes hacer es tú hablar inglés. The title of this book is Ego is the Enemy. El título es El ego es el enemigo. I know a lot of people say, well, my ego makes me strong, my ego makes me brave. Yo conozco muchas personas que dicen mi ego me hace fuerte, me hace valiente. Well, let me tell you what I've learned. Pero te voy a decir lo que yo he aprendido. Your ego makes you stupid. El ego te hace estúpido. At least my ego makes me stupid. Por lo menos mi ego me hace estúpido. Every time I've operated with what ego wanted me to do, I've made a mistake. Cada vez que yo opero con lo que me dice mi ego, he hecho un error. You're going to become, if you listen to what you're taught, you're going to become successful. Tú vas a convertirte en escuchar lo que te enseñan. You're going to make a lot of money Vas a hacer mucho dinero for a little while. por un tiempo corto. If you want to make a lot of money for a long while, you have got to understand that the ego is your enemy. Si tú quieres ganar dinero por mucho tiempo, tienes que entender que tu ego es el enemigo. Especially Latinos. Especialmente los latinos. You know why? ¿Saben por qué? It's because you are so passionate. Porque ustedes son apasionados. Yes, your passion is your greatest asset, Tu pasión es el activo más poderoso and it's also your greatest liability. pero también es el peligro más grande. If you don't control this, your passion will destroy you. Si no controlas el ego, te va a controlar a ti. I understand this because I'm a passionate guy. Yo entiendo eso porque yo tengo pasión. I'm not a Latino, but I could very easily be one because my culture, my passion is very hot. No soy latino, pero puedo ser uno porque mi pasión es bien caliente. When I listen to this ego, Ahora, cuando yo escucho a este ego, I make mistakes, lo hago y cometo errores. sometimes big ones. A veces muy grandes. So, don't let your greatest asset become your biggest liability. Entonces no dejes de que tu activo más poderoso sea el peligro más poderoso. Examine this. Examina el ego. Get it under control. Contrólalo. Especially if you're starting to have a little touch of success. Especialmente si te llegó un poquito de éxito. Look yourself in the mirror each night and say, you're not that good. Párate frente del espejo y repítete a ti mismo, tú no eres tan bueno. I'm not that big a deal. Yo no soy tan gran cosa. I serve my downline. Yo sirvo a mi equipo. I have a friend who's a leader in our company. Yo tengo un amigo que es un líder en nuestra empresa. And he has been training his downline to carry his bag. Y él ha estado entrenando a su downline que le carguen su maleta. Now, he became successful Él tuvo mucho éxito when he was little in his own mind. cuando él era pequeño en su propia mente. But after he became successful, he started thinking, I really am something special. Pero cuando tuvo éxito empezó a pensar, yo soy especial. He listened to the standing ovations and said, yeah. Él escuchó cuando todo el mundo se paraba a aplaudirle y dijo, wow. He listened to all the public positive statements and said, yeah, that's true. Empezó a escuchar a todas las personas que hablaban positivo y dijo, sí, es verdad. And when I knew that he was ready to take a big fall, Y cuando yo me di cuenta de que él estaba listo para caerse,
It was right after I finished having dinner with him. Fue un día después de haber terminado de comer, de cenar con él. We walked out of the restaurant. Caminamos, salimos del restaurante And I called a cab. y él llamó un taxi. He says, "You don't need a taxi." Dice, no necesitas un taxi. I said, "Yeah, I don't want to walk back to my hotel. I need a taxi." Yo no quiero caminar a mi hotel, yo quiero un taxi. He said, "No, I'll take you back to your hotel." No, yo te voy a llevar al hotel. I said, "How can you take me back to the hotel? You don't live here either." ¿Cómo me vas a llevar al hotel si tú no vives aquí? He said, "No, I have a car and a driver." Yo tengo un carro y un chofer. I look at him and say, "You have a car and a driver in this city?" Le dije, yo lo volví a ver a él y le dije, ¿tú tienes un carro y un chofer en esta ciudad? He says, "Come with me." Y dice, ven conmigo. So I walked with him into the dark parking lot. Entonces entro al estacionamiento oscuro con él. And sitting in his car Y sentado en el coche is a downline presidential director estaba un downline, director presidencial, who has been sitting there for 2 hours while we were eating at the restaurant. que estaba sentado ahí por 2 horas esperando que nosotros termináramos de cenar. And we got in the car and he drove me back to my hotel and I was sick to my stomach. Y dice que entramos en el coche, me llevó al hotel, yo estaba completamente enfermo. I know there are companies that teach that kind of leadership, but this is not one of them. Yo sé que hay empresas que enseñan eso, pero esta empresa no es una de ellas. If you're the diamond, you serve the downline. Si tú eres el diamante, tú sirves al diamante. You teach them the right things. Tú le enseñas las cosas correctas. And it's not to shine your shoes. Y no es de lograr tus zapatos. If you want to become great, you want to have people respect you like God does, serve the people. Si tú quieres ser grande, si tú quieres ser como Todd, tú tienes que servir a tu equipo. Teach them the truth. Enséñales la verdad. Success is not easy. El éxito no es fácil. It requires you to change and become better. Requiere de que tú cambies y seas mejor. And that's wonderful. Y eso es bello. Don't you want to get better? ¿Ustedes no quieren mejorar? I mean, getting rich doesn't matter. Hacerse rico no importa. It's getting better that matters. Es mejorar lo que importa. Money will come. Don't worry about the money. El dinero viene, no te preocupes del dinero. Pay the price of learning and becoming better, and you will have more money than you know what to do. Paga el precio de aprender y mejorar y vas a tener más dinero de lo que tú habías soñado. But the ego says something else. Pero el ego dice otra cosa. The ego says you're good enough already. El ego te dice, ya tú eres mejor. The ego says you're better than those other people. Tú eres mejor. El ego dice, tú eres mejor. The ego says I want it now. El ego dice, lo quiero ahora. I want it all. Lo quiero todo. That's when that happens. Y ahí es cuando eso pasa. So, Entonces, who's the enemy? ¿quién es el enemigo? Don't forget. No lo olvides. Now, let's talk about something happy. Ahora vamos a hablar de algo contento. Todd taught me this too. He says you always want to have a sandwich. Siempre, dice, Todd me ha enseñado esto, siempre tienen que tener el sándwich. He says you always say something nice at the first, Primero dice algo bueno, bonito primero. and then you do the hard part in the middle, Entonces dice, hace lo difícil en medio and then you do something nice at the end. y después hace algo bonito al final. You ready for the nice stuff? ¿Quieren por las cosas bonitas? Okay, so Ron
I watched the movie, one of my favorite movies. Entonces, a ver, Roma, yo vi la película. How many of you have seen the movie Gladiator? ¿Quién ha visto la película Gladiador? So that's one of my favorite movies. Es una de mis favoritas. Because one of my favorite people in history Porque uno de las personas favoritas mías en la historia, is the Emperor Marcus Aurelius. porque uno de los es Marcos Aurelius, el emperador de Roma. And Marcus Aurelius is at the beginning of this movie, Gladiator. Y Marcos Aurelius está al principio de esta película de Gladiador. He's considered to be the greatest emperor Rome ever had. Él es considerado como el emperador más grande que Roma ha tenido. He said many amazing things. Él dijo muchas cosas increíbles. But this thing may be the most important for us to learn today. Pero esta va a ser la más importante de nosotros aprender hoy. Most of what we say and do is not productive. Dice que la mayor parte de lo que nosotros decimos y hacemos no es productivo. If we eliminate it, Si nosotros lo eliminamos, we will have more time and tranquility. si lo eliminamos, vamos a tener más tiempo y tranquilidad. Now, let me ask you, Ahora les pregunto, what do you really want more of? ¿qué es lo que más quieren ustedes? You want more money? What? ¿Más dinero? ¿Por qué? Why do you want more money? ¿Por qué quieres más dinero? What will money give you? ¿Qué te va a dar el dinero? Freedom. Time and tranquility, right? Tiempo When y you have tranquilidad. money, you have peace of mind because you can provide for your family, right? Cuando tienes dinero, te da tranquilidad porque puedes proveer para tu familia. You have time because you can do the things you want to do. Tienes tiempo porque vas a hacer las cosas que quieres hacer. Really, what we all want is more peace of mind and time to do what we want. En realidad, lo que más queremos nosotros es paz y tiempo para hacer, tranquilidad y tiempo para hacer lo que nosotros queremos. And we get fixated on this because this can help us get this and this. Y nos enfocamos en eso, en el dinero, porque el dinero nos puede traer tiempo y tranquilidad. What this amazing leader, the most powerful man in the world during his lifetime, Dice lo que este gran líder, uno de los líderes más destacados en el tiempo de esa época, he said, most, not half, not 10%, most of what we do and say is not productive. dice la mayor parte, no 10% ni 50%, la mayor parte de lo que nosotros decimos no es productivo. Now, why do you think that not doing something will give you more time and tranquility? Ahora, ¿por qué ustedes piensan que no haciendo algo te va a traer más tiempo y tranquilidad? That's a real question. Esa es una pregunta, pueden contestar. Why will not doing something give you more time and tranquility? ¿Por qué no hacer algo te va a traer más tiempo y tranquilidad? ¿Por qué? Who's got enough confidence to actually say it out loud? ¿Quién tiene la suficiente confianza de gritarlo diciendo alto?
enfoque. Aquí dijo que te permite enfocarte. Él dice que te deja hacer las cosas que tienes que hacer. So if I'm climbing a mountain, Entonces, si yo estoy montando una montaña, that's me. ese es él. There's the goal. Y esa es la meta. How do I get from here to here? ¿Cómo él llega de allí a su meta? Which direction do I go? ¿Qué dirección él va? Arriba. But most of what I say and do is non-productive. Pero si todo, por la mayor parte de lo que yo hago y digo no es productivo, So if I jump up and down, entonces si yo brinco, am I getting up the mountain? llego a mi meta. If I'm walking backwards sometimes, am I getting up the mountain? Si él camina del retroceso, él llega a su meta. If I'm going off this way and I'm thinking about that and I'm going over here, am I getting up the mountain? Si él ve para este lado, si él ve para el otro lado, o ves para acá o para allá, van a llegar a tu meta. But what am I getting? Pero entonces, ¿qué estás haciendo? Getting tired, aren't I? Te estás cansando, ¿verdad? Because all of those things take energy, right? Porque todas esas cosas toman energía. So, I mean, even thinking takes energy. Hasta pensando te toma energía. You can think about this business and get tired. Puedes pensar en este negocio y te cansas. It's true. ¿Es verdad? I've thought about this business sometimes. I get tired. I go to bed at night and say, well, I really had a busy day today. Dice, de verdad, yo he pensado en este negocio algunos días y voy a la cama y digo, wow, estoy súper cansado hoy. And then I think, I actually didn't do anything. Y después puedo, pero yo no he hecho nada hoy. I just thought about doing it. Solo lo pensé en hacerlo. And as I'm thinking about it, I'm actually using energy. This is a physical reality. I'm using energy while I'm thinking about all the things I'm going to do. Pero cuando estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer, estoy en energía física. I'm going to do this, and I'm going to do that, and I'm going to do this, and I'm going to do that. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer acá. That was hard. Eso fue difícil. I'm so tired. Está tan cansado. I need to take a break. Necesito descansar. And we wonder why we're in a situation where some guy gets here, and some person gets here, and someone gets here, and someone gets here, and they all use the same amount of energy. Dice, por eso después determinamos o vemos por qué alguien llega allí, después llega al otro paso, después llega al otro paso, llega al otro paso, y todos utilizan la misma energía. Now, I've done some study on intelligence. Yo he estudiado un poco en la inteligencia, Because my ego told me porque mi ego me dijo, that I was the smartest guy. porque mi ego me dijo de que yo era el más inteligente. Did your ego ever tell you that? ¿Alguna vez el ego tuyo te dijo eso? Your ego told you that I was the smartest guy? El ego dijo que tú eres más inteligente. Oh, your ego told you you're the smartest guy. Oh, tu ego dijo que tú eres el más inteligente. Isn't it interesting? I've studied this thing called intelligence. Dice, no es interesante. Yo he estudiado esto en inteligencia. And a room of this, 50, 70, I don't know how many people get here, 100 people? En un cuarto como esto, más o menos 50, 70, no saben cuántas personas tenemos aquí, 100 personas. You know that the average difference in intelligence of the people of this room is almost impossible to measure. Dice que la diferencia de inteligencia entre todas las personas en esta sala es casi imposible medir. We hear
stories about this guy being a genius, or that guy being an idiot, or all this kind of stuff. But in most rooms, everybody's just about exactly the same level of intelligence. Escuchamos historias de estas personas que son unos genios, otras personas que son unos brutos, pero en la mayor parte de las salas, la diferencia de inteligencia entre las personas es casi imposible de medir. So if they have the same intelligence and they use the same energy, why are there all these different levels of success? Entonces, si es la misma energía y es la misma inteligencia, ¿por qué hay diferentes niveles de éxito en esta montaña? I don't hear. ¿Qué? Porque pensamos en el por qué y no es para qué. Because they think of the why and not the ¿Para qué? El por qué entiendo, el por qué nos da estar pensando, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? El para qué es la meta en la que quiero llegar. I don't know a thing you said. But you sounded intelligent to me. That's right. She says because you are focused on what to do instead of what to do. Wow, that's interesting. That's very smart. Dice que soy muy inteligente, But that's not what I want to hear. pero no es lo que quería escuchar. But that's another thing. Yeah, I like that concept, right? Otra cosa, y le gusta el concepto. Start with why, Empezar por qué, what, and how, right? qué y cómo. I know that concept. That's a true principle. Thank you. Conoce ese concepto y es un principio real. Gracias. But I want to teach you something even more basic than that. Pero te quiero enseñar algo mucho más básico que eso. Desire? Did you say desire? Did you say desire? ¿Tú dijiste el deseo? How do you do it? So you're telling me desire that this guy has the least amount of desire. Entonces me estás diciendo que esta persona al principio tiene el menos deseo. Okay, I respect this. What's up? It's where you focus your energy. Yeah. Yeah, sí. Yeah. Eso que no te ponemos y no te enfocamos en la energía. Now I want to teach you something. Te quiero enseñar algo. We're going to call this Lo vamos a llamar point 8. punto 8. Punto 8. Punto 8. Now here's what I want you to know. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. There's this Italian mathematician Hay un matemático italiano who lived a couple of hundred years ago. que vivió hace 200 y pico de años. His name, Wilfredo Pareto. El nombre de él se llama Wilfredo Pereiro. He was responsible for taking care of the land and property in his little part of Italy. Él estaba responsable de cuidar toda la tierra y las propiedades en su área en Italia. And being a smart guy, he's looking at all of this information, Y como él era un hombre inteligente, estaba revisando toda esta información and he discovered something very surprising. y descubrió algo sorprendente. 80% of the land was owned by about 20% of the people. 80% de toda la tierra eran poseídas por el 20% de las personas. 80% 80% by 20%. por el 20%. And he said, well, this can't be right. Bueno, él dice, esto no puede ser correcto. This isn't even fair. Esto no es ni justo. And so he started checking with other people who had his same kind of job.
Entonces empezó a revisar y consultar con otra persona que tenía el mismo tipo de su trabajo. And they started looking at the information, Entonces ellos empezaron a ver la información de ellos and they found almost identical results. y los resultados de ellos casi fueron idénticos. 80% of the land was owned by about 20% of the people. 20% de las personas eran dueños del 80% de la tierra. And other people read about what Pareto had found, and they checked in other countries. Y otras personas leyeron lo que había averiguado y en otros países empezaron a hacer el mismo estudio. And the same thing, 80-20, 80-20. Y lo mismo, 80-20, 80-20 en todos los países. But it wasn't just the land, it was the money. Pero no solamente la tierra, era el dinero. 80% of everything was owned by about 20% of the people. El 20% de las personas controlaban el 80% del And it became recognized all around the world until people said it's the 80-20 principle. y reconocido y fue reconocido alrededor del mundo y lo llamaron el principio del 80-20. And government said, well, this isn't good. Y el gobierno dijo, bueno, esto no es bueno. So we're going to change the rules, and when people die, we're going to take it all, and we're giving it to everybody else and spread it all out. Entonces dice, cuando la persona, entonces como esto no es justo, cuando las personas se mueran, vamos a tomar lo que quedó y lo vamos a repartir entre las otras personas. You like that, right? ¿Te gustaría eso? Yeah, you like that? ¿Le gustaría eso? Well, most people thought, well, that's good, then I can get what that rich guy has. Bueno, muchas personas que no tenían nada dijeron perfecto, porque así yo puedo obtener parte de lo que ellos tenían. But then, in about 10 years, Pero en 10 años, they went and looked again, and they found 80-20 again. fueron a volver a hacer el estudio y encontraron la misma proporción, 20%, 80%. And pretty soon, they decided it wasn't just an idea, it wasn't just a rule, it was the 80-20 law. Entonces ya después determinaron de que no era una idea y que no era una regla. Básicamente se convirtió en una ley. And it didn't matter what anybody did, because pretty soon it would be right back the way it was. Y no importaba lo que nadie hiciera al respecto, porque en un tiempo volvía a la misma ley. Now, we have all kinds of laws, right? Ahora tenemos muchos tipos de leyes, ¿verdad? You understand what a law is, right? ¿Ustedes entienden lo que es una ley? You know what the law of gravity is, right? Ustedes saben lo que es la ley de gravedad, ¿verdad? If I step here, what happens? Si él se para ahí, ¿qué pasa? 50% of the time? 50% de las veces, 99% of the time? 99%. Is there a little chance I might just be able to walk right over to that without going down? Hay por lo menos 1% de que él pueda caer bien y caminar allá. Maybe A lo mejor un poquito, un poquito. it's possible to get out here. No, I love you, but no! te quiero, It's not possible! no es posible. Not unless you're Jesus, okay? No, no, no. Alright, so here's the thing. You are going to step off this thing and you're going down. Esa es la ley. Si tú haces ese paso, Every time. todas las veces. Now, some laws are like gravity, meaning they work instantly. Algunas leyes son como, como la gravedad, ¿no? Son instantáneamente. There are other laws that don't work instantly. Hay otras leyes que no funcionan instantáneamente. And some people think, well, I broke the law, but it didn't get me. Y algunas personas dicen, yo rompí esa ley, pero no me ocasionó efecto. That's like those governments that took everything away and spread it all out equally. They thought, well, we didn't believe that law. Es
como esos gobiernos que repartieron todo lo que quedaba porque no creían en esa ley. But in about 10 years, right back to 80-20. Pero en 10 años regresó al factor 80-20. Now, I tell you this long introduction Yo te doy toda esta introducción larga because I want to make this point so vivid in your brain that it's branded on your forehead. porque Okay? quiero que ustedes tomen, yo quiero enseñarles este punto que sea vivo y claro en la mente de ustedes cuando se vayan aquí. 80% 80% of what you want de lo que tú quieres comes viene from 20% of what you do. viene del 20% de lo que tú haces. So if you're spending 10 hours a day in the Unicity business, Entonces, si tú estás trabajando este negocio de Unicity 10 horas al día, unless you really understand this, a menos que tú no entiendas esto bien, 8 of those hours are really not very productive. 8 de esas 10 horas de verdad no son productivas. But Pero, it gets worse empeora. because 80% Porque 80% of the 80 de or 64 comes from 20% of the 20 or 4. Entonces quiere decir que el 80% del 80%, que es el 64%, Meaning 64% of what you want is coming from only 4% of what you do. quiere decir que el 64% de lo que de verdad tú quieres viene del 4% de lo que tú haces. Oh man! Oh, man. I got 2 more words. That's it. Okay. It gets worse. Empeora, esto empeora. Because 80% El 80% del 64% of that es el 50.8%. comes from only 20% Viene del 20% of that. del 4% que es 0.8%. 0.8% of what you do is giving you more than half of what you want. 0.8% de lo que tú haces te da más de la mitad de lo que tú de verdad quieres. When I learned this, Cuando yo aprendí esto, I felt like I was a 20-year-old again. me sentí como que si tenía 20 años de nuevo. I wish I had learned this 40 years ago. Yo hubiera deseado haber aprendido esto hace 40 años. I would be so successful today. Hubiera tenido tanto éxito hoy. But thankfully, I did learn it about 10 years ago. Pero gracias a Dios que lo aprendí hace 10 años. When I bought the company, I knew I did not know. Cuando compré la empresa, me di cuenta que no sabía. I had to change big time. Tenía que cambiar de una manera inmensa. And I learned this principle, this law. Y me aprendí esta ley. And so people say to me sometimes, wow, you work so hard. Entonces algunas personas me dicen a mí, wow, tú trabajas bien duro. And I have to say, that's not really true. Y tengo que decirles a ustedes que de verdad no es verdad. I actually don't work that hard at all. De verdad, yo no trabajo tan duro. I mean, in 2016, I'm going to take probably 3.5 months off to climb mountains. Digamos, en 2016 me voy a tomar 3 meses para ir a montar en montañas, caminar montañas. I spent a lot of time with my family. Yo paso mucho tiempo con mi familia. I mean, I figured it out. Yo lo configuré. You see, if I can get 1
more than half of what I want from less than 1% of what I do, Miren, si yo puedo obtener el 50%, más del 50% de lo que yo necesito o quiero, con 0.8% de mi esfuerzo, I have a formula for tengo una para éxito. Now, let's examine this a little bit. Have you got the math here? ¿Ya entendieron la matemática? Now remember, this is a law. Esta es una ley. This is not Stewart's theory. Esta no es la teoría de Stewart. This is a real law. Esta es una ley real. If I step off here, what happens? Si yo me paro aquí, ¿qué pasa? How many times? ¿Cuántas veces? Every time. Todas las veces. If I break this, what happens? Si yo rompo eso, ¿qué pasa? Every time. All the time. It doesn't show up immediately, but it always shows up. Dice, no enseña inmediatamente o no aparece inmediatamente, pero va a aparecer. Now, Ahora, you should be asking a very big question right now. ustedes se deben hacer una pregunta bien grande, importante ahora. The formula, here's the algebra formula. Aquí está la fórmula de álgebra. What are you asking yourself right now? ¿Qué se están preguntando en esa fórmula ahora? What's the question you should be asking yourself right now? ¿Cuál es la pregunta que se deben estar haciendo ustedes mismos ahora? Let me ask you the question. Deben preguntar a ustedes la pregunta. I thought just maybe I was. So here's the deal. Entonces aquí está el trato. Are you happy with half of what you have right now? ¿Tú estás contento con la mitad de que tú tienes ahora? Are you happy with half of what you have right now? ¿Tú estás contento con la mitad que tú tienes ahora? You're not. So there's a problem here, right? Entonces hay un problema aquí, ¿verdad? So what would you be happy with? Would you be happy with what you have right now? ¿Con qué estarías contento con lo que tienes ahora? Would you be happy with what you have right now? ¿Estarías contento con lo que tienes ahora? That's good. I'm glad to hear that. Eso es bueno. ¿Estás contento de escuchar eso? How about twice what you have right now? ¿Qué les parece 2 veces de lo que ustedes tienen ahora? Well, it's a really easy thing to figure out. We're going to make this easy and say 1% equals 50. I'm not happy at half, but I might be happy at, say, 300% of what I've got right now. Dice, vamos a hacer esta fórmula bien simple. 1% es igual al 50%. A lo mejor no estás contento con el 50%, vamos a llevarlo a 300%. Which means that about 5 to 6% of what you're doing right now will give you 3 times what you have right now. Dice que sí, que quiere decir que 5%, 6% de lo que tú estás haciendo te da el 300% de lo que tú quieres. I can't even find the words to tell you how important this is. Dice que no puede empezar y encontrar las palabras para decirte lo importante. If you go out and try to recruit people to our business and you tell them they have to work 18 hours a day, si tú vas a ir a reclutar a personas y le estás diciendo de que tienen que trabajar 18 horas al día, how many of them are going to say, sign me up? ¿cuántos de ellos van a decir, dale, fírmame? Who wants that life, right? ¿Quién quiere esa vida, verdad? You've got to be able to show people a better way. Tú tienes que buscar la manera de enseñar a la persona una mejor vida. Now, here's the problem. Ahora, aquí está el problema. And I actually had this experience. I was climbing in the Alps a few months ago. Dice, y en realidad yo tuve esta experiencia hace algunas semanas cuando estaba en las montañas aquí. I was with a French guy. Estaba con un hombre francés.
francés. Just me and this guy. Solo él y ese hombre. And he was really making life hard for me. Y de verdad que me estaba haciendo la vida bien difícil. Which I didn't think was very smart of him because I'm the one who was paying. Dice que no es inteligente la manera porque él estaba pagando al guía. And at one point I said, Michelle, how much further is it to the hut? Entonces él le decía a él cuánto más tiempo para llegar a la caseta. He said, why? What's the problem? Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? I said, I'm exhausted. Dice, estoy cansado. He says, well, we can take a shortcut. Bueno, podemos buscar un caminito más corto. Do you understand what that means? ¿Ustedes entienden lo que eso quiere decir? In the mountains, there are two ways. En las montañas hay dos vías. The long way and the short way. Está la vía larga y la vía corta. Right? Right? ¿Verdad? The long way La vía larga looks like that. luce así. The short way looks like that. La vía corta luce así. So I said, Michelle, no shortcuts in the mountains. Entonces dijo, Michelle, no ningún camino corto en las montañas. Because if it's short, what do I know? Porque si es corto, ¿qué es lo que sé? It's steep. Es bien recto para arriba. And Y the same thing works with point 8. lo mismo que punto 8. You should be asking yourself the question right now, what is the point 8 activities? Ahorita se debe estar haciendo la pregunta de eso. ¿Cuáles son las actividades del punto 8? If point 8 will get you more than 50% of what you want, what is the point 8 activity? Entonces, si el punto 8% le consigue a ustedes más del 50% de lo que ustedes quieren, ¿cuáles son las actividades del punto 8? What do you say? ¿Qué? Actividades productivas que queremos. Productive activities. Oh, yeah, that's a cop out. What? We're talking about. Ya, él dice, eso está bien, pero ¿cuáles? Can you repeat that? Activity, recruiting, training, freeway calls, one-on-ones. Reclutando, reuniones, llamadas y presentaciones uno a uno. I will argue with you that this is the number one point 8 activity in our business. Yo voy a comentar con ustedes que esta es la actividad número 1 del punto 8 de nuestro negocio. It's the number one. Invitar. It's the hardest thing we do. Es la cosa más difícil que hacemos. I've made it a lot easier with the work he's done with the apps, but this is the hardest thing we do. It requires the most proactive muscle. Todo lo ha hecho bastante simple con la aplicación que tenemos, pero es la actividad más difícil porque requiere un producto, un músculo activo en nuestro cerebro. Now, presenting the business, Presentando el negocio, what do you think? Which is harder, this or this? ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es más difícil, invitar o presentar? Why would inviting be harder than presenting? ¿Por qué invitar es más difícil que presentar? There'd be nothing to present if you have nobody. You are brilliant. Say that into the microphone. Tú eres brillante por los rechazos. We as human beings are terrified with the word no.
nosotros como seres humanos nos terrifica la palabra no. That's a Spanish word. We're terrified with it. Estamos terrificados por esa palabra. We'll do anything to avoid hearing it. Haríamos cualquier cosa por evitar esa palabra. And as a result, we spend 80% of our time doing stuff that gives us about 20% of what we want. Y como resultado de eso, hacemos actividad de 80% que nos consigue el 20% de lo que nosotros queremos. Just trying to avoid hearing the word no. Solamente porque queremos evitar escuchar la palabra no. You want the success, you want the time and the tranquility, you want to have the peace of mind, you want to have the success for your family, but you don't want to hear the word no. Tú quieres el éxito, quieres obtener todo, quieres paz, quieres tranquilidad, quieres proveer para tu familia, pero no quieres escuchar la palabra no. You know what the hardest part of the presentation is? ¿Saben cuál es la parte más difícil de una presentación? Close. The close. The El close. cierre. It's the final 5 minutes where you ask for a decision. Son los últimos 5 minutos cuando tú pides la decisión. And why is that so hard? ¿Y por qué es tan difícil? You might hear the word no. Porque puedes escuchar la palabra no. Oh, my goodness. How many of you have an airplane ride to get here? ¿Quién de ustedes se montaron en un avión para llegar aquí? How many of you had a flight attendant ask you if you wanted some coffee? ¿Cuántos de ustedes la hermosa le pidió si querían un café? How many of you said no? ¿Cuántos le dijeron no? And how many had the flight attendant break down in tears in front of you? ¿Y cuántas hermosas se sentaban a ustedes llorando porque ustedes querían que no? I mean, it was an emotional mess. She was weeping all over it. And here we go. ¡Dios no! No. No problem. No problema. I know so much Spanish. Yeah. Sí, que sabe mucho español. I'm already there. Ya está casi. Oh, ego. So, how do we get over this obsession, this terrifying obsession with the word no? So, ¿cómo superamos esta obsesión del miedo de la palabra no? Do more. Do more. Repetition. Repetición. Come here a minute. Ven. Okay, so we're going to actually have some fun with this person. Tell me your name. Nos vamos a divertir con esta persona. Dime tu nombre, por favor. Okay, you stay over there. Quédate. Okay, so you can't get too close to me Dice, no te me acerques mucho because I'm really important. porque es muy importante. That's a joke. Es un chiste, ¿ok? Now, I'm going to do a demonstration with you, but so you have to stay right there. Voy a hacer una demostración contigo, quédate ahí. She said that the way you get over the word no is through repetition. Dice, ella dijo de que la única manera que nosotros superamos el miedo al no es repetición. And she is exactly correct. Y ella está exactamente correcta. And I've asked audiences this question 100 times. Yo le he preguntado a muchas audiencias esta pregunta más de 100 veces. Más o menos. Más o menos. No es. Hopefully not.
got my taste. I can actually order a beer. I don't drink beer, but I can order a beer. Dice que yo no tomo cerveza, pero puedo pedir cerveza. Now, I've never had anybody actually give me the right answer until today. Dice que en realidad nadie me ha hecho la respuesta hasta hoy. I know in the rooms that I've asked this question, there were people who knew the answer. Dice, yo sé que en la sala donde hice esta pregunta había personas que sabían la respuesta, But they didn't say it pero no la dijeron. because they were afraid I might say, Porque tenían miedo de que él iba a decir que no. how much of our lives is ruined because we're worried about the word no. ¿Cuántas veces nuestra vida no es arruinada porque nosotros tenemos miedo al no? Fear, psychologists tell us, Dice, el miedo, nos dicen los psicólogos, fear is an unsustainable emotion. dice, el miedo es una emoción que no puede ser comprobada. Even terrorists know this. Hasta los terroristas saben eso. If you are kidnapped by a terrorist, Si tú eres secuestrado por un terrorista, they'll scare you and then they'll be nice to you. ellos te asustan They'll y scare you después and they'll be nice to you. te asustan y después son buenos contigo. You've heard it? Good cop, bad cop. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Policía bueno, policía malo. Your father or your mother, one was the good cop and one was the bad cop. Tu papá o tu mamá, uno era el malo y uno era el bueno. It's inside of our DNA that we understand that fear cannot be sustained. Dice, está en el DNA de nosotros y sabemos en nuestro DNA que el miedo no puede existir ahí por vida. And if you want to overcome it, you have to immerse yourself in it. Y si tú quieres superarla, tienes que empaparte en ella completamente. Simple truth. ¿Verdad? Es muy simple. If you are not where you should be in the business, Si tú no estás donde tú debes estar en el negocio, if you are not where you want to be in the business, si tú no estás donde tú quieres estar en el negocio, this is 100%. This is the problem. 100% ese es el problema. You are using all of your energy to avoid hearing the word no. Estás utilizando toda la energía para no escuchar la palabra no. And if you'll just take 3% of your time and energy Y si tú tomas el 3% de tu tiempo y energía looking for the word no, buscando la palabra no, immersing yourself in the word no, empapándote la palabra no, you will come to the place where you no longer worry about the word no. llegas a un lugar donde más nunca te va a preocupar la palabra no. And when that time comes, something will change inside of your head. Y cuando ese tiempo llegue, algo va a cambiar en tu mente. You probably will not notice it, A lo mejor tú no lo vas a notar, but other people will notice it. pero la mayor parte de las personas, otras personas lo van a ver. They will feel different in your presence. Se van a sentir diferente en tu presencia. They will sense something's different about you. Ellos van a sentir algo diferente en ti. They will begin to have confidence in what you say. Van a empezar a tener confianza en lo que tú dices. But to get to that place, you have to conquer the fear of no. Pero para llegar a ese lugar tiene que conquistar el miedo de el no. When you have the fear of no in your head, Cuando tú tienes el miedo del no en tu cabeza, it is a quiet but consistent song playing. es una canción muy
muy bajita, pero consistente adentro de tu mente. And the closer you come to hearing the word no, Y en cuanto te estás acercando a escuchar la palabra no, the louder the song starts playing. la canción empieza a ser más alta. Until you can barely hear what the other person is saying. Hasta el punto de que ya tú no estás escuchando lo que la otra persona está diciendo. This is my prospect. Ese es mi prospecto. Another name. Cristela. Rosella. Cristela. Rosella. So Priscilla is here Cristela está aquí, in this awful place. en este lugar muy feo. It looks like Las Vegas. Luce como Las Vegas. I don't like Las Vegas. So A mí no me gusta Las Vegas. this is Las Vegas. Ese es Las Vegas. I'm over here in the land of milk and honey. Aquí yo estoy en la tierra de leche y miel. I'm in Sundance. Estoy en Sundance. Sundance, Utah. Right now, the mountains are so spectacular. The reds and the yellow leaves, incredible. Ahorita las montañas están súper bellas, las hojas rojas, amarillas, impresionantes. Smell. Oh, El olor, incredible. increíble. And I see my friend Priscilla over here, and she's in the desert. Pero yo veo a mi amiga Griselda y está en el desierto. And I say, Priscilla, look at this over here. You need to come over here and see what we've got here. Don't stay there. Come over here. Entonces yo la veo y le digo, mira Griselda, lo que tenemos aquí. Hay un lugar feo, ven para acá, tú necesitas estar aquí. And I'm telling her how great it is over here. And I can see that she's liking it. Y yo le estoy diciendo todo lo lindo que es y yo estoy viendo de que le está gustando. She's just laying out the story and the vision. And oh, it's so awesome. You're going to love it here. Your family's going to love it over here. It's going to be so great to be here with you and talk. Come on. Le estoy diciendo todo lo bueno que hay aquí, lo bonito que va a gustar, lo bonito que es todo. Y empiezan a comer. Pero espérate, ten cuidado. You see, what happens is while I'm telling the story about how great it is over here, I've forgotten my fear. Acuérdense de que cuando uno está diciendo la historia, mientras yo le estoy diciendo lo lindo que es, a mí se me ha olvidado el miedo. The song is so soft. I'm not hearing it because I'm so caught up in my passion. La música es tan pequeñita porque yo estoy en mi pasión, en explicando. But as she starts walking, I start walking, and I realize, wait, there is this problem. Pero mientras nos estamos acercando, empiezo a escuchar, pero espérate, hay un problema. The Grand Canyon is right here. El cañón está ahí mismito en medio de los dos. Now, it's a very narrow place in the Grand Canyon. It's only about this wide. Dice, el Grand Canyon es un cañón bien pequeño en referencia a la distancia, But en medio de los dos. it's a mile deep. Pero es bien profundo, una milla profundo. And if you make a bad step, Y si haces un paso incorrecto, you're going to die. vas a morir. And my song started getting louder that she's going to see the Grand Canyon. Y mi música empieza a ser más alta que ella va a ver ese problema. And I'm walking over there and I see the Grand Canyon. Y yo estoy caminando allá y yo veo el Gran Cañón. And without even thinking about it, I take a step back. Y sin pensarla, retrocedo. And what does Priscilla see when she sees me take a step back? ¿Y qué es lo que va a ver ella cuando él hace un paso de retroceso? She sees Grand Canyon. Ella ve ese problema. And when she sees that, Y cuando ella ve eso, she steps back. ella retrocede. My fear Mi miedo became her fear. se convirtió en el miedo de ella. Now, is there a canyon here? ¿Hay un cañón ahí? Yeah. Sí. Is there a possibility of rejection?
But when you're no longer afraid of it, you can walk back and forth across it. Doesn't bother you Te vas de un now. lado para otro y no te da miedo. You might go up and down, right? And so, Entonces, when I come to her, I'm standing here with my fear song just screaming at me. entonces cuando yo llegué allí está la música del miedo me está gritando. And hers is sort of screaming at her too. Y la de ella empieza a gritarle a ella también. Hey, I still have this, the thing over here is true. Everything I told her is true. Todavía tengo lo que tengo aquí, todavía está. Y es verdad. She wants it. Ella lo quiere. But she's afraid she's going to make a mistake. Pero ella tiene miedo de que va a hacer un error. Nobody wants to make a mistake. Y nadie quiere hacer un error. That's why I say, come on over. It's okay, honest it is. I mean, really it is. Come on over. Entonces yo le digo, ven, de verdad. But my fear overwhelms my words. Pero el miedo mío sobrepasa mis palabras. She doesn't hear my words. She smells my fear. Ella no escucha mis palabras, ella huele mi miedo. She doesn't know that my fear is a fear of the word no. She thinks my fear is her fear of making a mistake. Dice, ella no sabe de que mi miedo es de la palabra no. Ella piensa de que mi miedo es de que ella va a hacer una decisión errónea. So I have a problem. Entonces tengo un problema. Who's the problem? ¿Quién es el problema? Yo soy el problema. And if I have overcome the fear of the word no, something different would have happened. Y si yo he pasado el miedo de la palabra no, algo diferente hubiera pasado. This whole relationship would have been the exact same from the present. Remember, presentation easy until here, right? So I'm doing this great presentation. Entonces, acuérdense, la presentación es lo más fácil hasta los 5 minutos. Entonces, aquí yo estoy haciendo toda la presentación. She's excited. Ella está súper emocionada. I say, come on, let's go together. She starts walking. Entonces, yo le digo, ven, y ella empieza a caminar. And I reach out and say, jump now. Y yo la jalo. And she's over. No tengo miedo de que me cayó. And because I'm not afraid, I don't stop what I'm doing and start listening to the fear. And I don't send off the message of fear. And as a result, I'm able to grab her by the hand and say, jump now. Make a commitment now. Let's go now. Y porque no tengo miedo a la palabra no o al gran perdón, yo lo puedo y la jalo y le digo, ven conmigo, haz un compromiso, ven para acá. When you are not bringing people into the business you want in the business, look in the mirror. Cuando tú no estás atrayendo a las personas que tú quieres a tu negocio, mira al espejo. Examine your fear. Examina tu miedo. They do need to make a commitment, Ellos tienen que hacer un compromiso, but they shouldn't have to overcome your fear. pero no deberían de sobrepasar tu miedo. When does a dog bite you? ¿Cuándo el perro te muerde? When he smells your fear. Cuando él huele tu temor. When does the prospect get worried? Cuando el prospecto se preocupa. When she smells your fear. Cuando ella huele tu miedo. If you know it's going to work, if you know it's going to happen, if you know you can leave, and you're not afraid of the word no, you send off a completely different signal. Si tú sabes de que funciona, si tú sabes que hay éxito, si tú sabes que esto es un buen lugar y no tienes el miedo de no, él no va a oler eso. When you have a person who's walking towards you, Cuando tienes una persona que está caminando hacia ti, you've invited them, la has invitado, you're in the presentation, está en and la you're doing well. presentación. Rick Jordan is an expert at this. Rick Jordan es un experto en esto. I hope you're going to talk
talk about recruiting tomorrow. Espero que tú vas a hablar de recruiting mañana, de reclutamiento. Okay. Jen Blow is an expert at this. Are you to talk about recruiting tomorrow? Si hay una experta, va a hablar de Listen reclutamiento. to what these two talk because they're master recruiters. Yo quiero estas dos personas que hablen porque son reclutadores máster. Not because they like the word no. No es porque les gusta la palabra no, It's because they've overcome their fear of the word no. porque han sobrepasado el temor de la palabra no. If I have to sell over here, Si yo tuviera a Griselda allá, and I'm inviting her, and I'm presenting to her, I have an obligation to be able to help her across the chasm of commitment. dice, si yo la tengo allá y le estoy invitando y estoy presentando, yo tengo un compromiso con ella de poderla jalar y sobrepasar el compromiso para estar con nosotros. Now, some of you are right now saying, you know what, I'm ready to quit this business because I cannot get in my head that idea that no is okay. Algunos de ustedes están pensando, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo hacer eso porque yo no puedo sobrepasar el temor. I want you to know something. Quiero que sepan algo. I was afraid of heights. Yo tenía temor a las alturas. Yeah. My kids used to make fun of me because I wouldn't go off the high dive and through the pool. Dice que los hijos se reían porque ellos se subían a la plataforma alta en la piscina para hacer. They would go off the high dive and taunt me. Ellos se subían a lo más alto, se tiraban y se burlaban. And I finally said, I cannot live with this. Y por fin dije, yo no puedo vivir con esto. I had to immerse myself in the fear until the fear stopped. Tuve que meterme y completamente empaparme en el temor para que el temor parara en mí. It is so liberating Dice que es tan liberante to throw it out. de botarlo. Please, no matter what you choose to do in our business, please conquer this fear, no matter what. Dice, por favor, no importa lo que hagas con este negocio, pero algo importante es conquista el temor, Because it will change your life forever. porque va a cambiar tu vida para siempre. No presentation is a good presentation if there's not a challenge and a commitment. Ahora, no presentación es una buena presentación si no hay un reto y un compromiso. Tomorrow, Mañana you're going to hear from some of the greatest leaders in our company. Mañana vas a escuchar de muchos de los líderes grandes de nuestro negocio. I'm not going to be here, Yo no voy a estar aquí, but I've heard these trainers teach before many times. pero yo he escuchado muchos de estos entrenadores entrenar anteriormente. And I know what you're going to say at the end of tomorrow. Y yo sé lo que vas a decir de ti mismo al final del día mañana. You're going to say, I wish I had more people here. Te vas a decir, yo hubiera deseado tener más personas aquí en mi equipo. Now you might think, well, I'm not even from Miami. I don't even know anybody from Miami. Bueno, a lo mejor tú estás pensando, yo no soy ni de Miami, así que yo no conozco a nadie de Miami. I don't care. No importa, no me importa. Here's the challenge. Aquí está el reto. Anyone who invites two more people, just two, and they come, Dice cualquiera que invite solamente 2 personas y vienen, I'm going to send you te voy a enviar a
copy of this book. una copia de este libro. The reason I'm going to send you a copy of this book El motivo por qué te voy a enviar una copia de este libro, is because you're going to need a copy of this book. porque vas a necesitar una copia de este libro. Because if you overcome your fear of the word no, you're going to make so much money, you're going to become a problem with your ego. Porque si tú superas el temor de la palabra no, vas a hacer tanto dinero que vas a tener un problema con tu ego. Right? And I don't want that to happen. Y yo no quiero que eso pase. So I'm going to write in the book to you, make sure that now that you're on the path to success, that you don't let ego destroy you. Entonces yo voy a escribir en el libro que te asegures que ahora que estás en el camino al éxito, que no dejes que el ego te destruya. Honor system. No, tell me you brought 2 people if you didn't bring 2 people. Dice, sistema honesto, por favor no me digas que trajiste 2 personas nuevas y no lo trajiste. It won't hurt me, Dice, no me va I'll a say dar el it, libro, yo te voy a dar el libro, but every time you look at the book, you'll know you lie. pero cada vez que tú veas el libro vas a saber que mentiste. So you won't like the book. Entonces no te va a gustar el libro. And don't tell me you brought 2 more people when the 2 you brought were ones you already invited before this minute. Dice, y no me digas que trajiste 2 personas adicionales o personas que ya habías invitado que no están aquí. Because I'm not trying to fill the room up, I'm trying to change you. Porque no estoy tratando de llenar la sala, estoy tratando de cambiarte a ti. It's not about a big room, it's not about a big check, it's not about any of that stuff. None of that stuff matters. What matters is, did you conquer the fear in you? Dice, no se trata de una sala grande, no se trata de un cheque grande. Nada de eso importa. Lo que importa es que tú conquistaste el temor. Now sometimes, Algunas veces you can get a lot of no's and not get a yes. van a escuchar muchos no's y ningún sí. So, there's 2 ways to get the book. Entonces hay 2 maneras One de way leer el is, libro. invite enough people to get 2 to come. Una manera es invitar suficientes personas para que 2 vengan. The other way is to have 10 people tell you no, La otra, giving their name. la otra manera es de tener a 10 personas que te digan que no. So if you get 10 people's names, all of whom told you no, send me the names, I'll send you the book with their names in the book. Dice que si tú no tienes 10 no's en el proceso de invitación para mañana, que le envíes los nombres y él va a poner los nombres de esa persona en el libro. See, it doesn't matter to me. Y dice, no, a mí no me importa. If you go ask 2 people and they say yes, that's great. Si vas y le pides a 2 personas, invitas a 2 personas y dicen que sí, perfecto. If you ask 10 and they all say no, that's great. Si invitas a 10 y todos dicen que no, está bien. Because our goal is killing the fear. Porque la meta es matar el temor. The rest will take care of itself. El resto, por sí solo se cuida. God bless you all. I'm so glad Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. No sé ustedes, pero los 2 videos que echamos el día de hoy, lo que hemos hecho hasta este momento, yo no sé dónde vengan, el sacrificio que hicieron para venir aquí, pero yo creo que cualquiera que haya sido se pagó, como lo escuchamos en esta mañana. Increíble. Oh, thank you so much. Increíble. Thank you. Thank you so much. Unas cosas. Bueno.
está lista con los demás? Are we ready to start? ¿Estamos listos para comenzar? Buenos días, buenos días. Tengo un pequeño problema y necesito su ayuda. ¿Sí? Creo que hay más gente que habla inglés ahorita en la mañana de los que hablamos español. I believe there's more English speakers here right now. Who speak English? In your room. ¿Quién habla español? Voy a tener que estar brincando de un idioma a otro. I will be jumping from one language to another, okay? Because you're here, English speakers. We appreciate you. We thank you for being here. Latinos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, excelente. Bueno, miren, esta mañana va a ser una mañana muy interesante. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Vamos a platicar del plan, de lo que estamos haciendo. Esta mañana es un entrenamiento para ustedes, de lo mejor que hay en la compañía, de uno de nuestros grandes líderes y de nada más y nada menos que de nuestro fundador y dueño, el señor Stuart Hughes, para el cual les pido que me den un fuerte aplauso. Stuart, thank you so much for being here. Thank you. Okay, we are ready to start now. Sé que hay gente que todavía no llega, pero queremos crear una cultura aquí. We really want to develop a culture here. To start the meetings on time. Comenzar las reuniones a tiempo. Entonces, nos va a tomar un poquito de tiempo. No tenemos las sillas todavía llenas, el salón está lleno, va a llegar la gente. Pero vamos a comenzar con esta cultura. ¿Les parece bien que lo hagamos así? Hoy en la noche comenzamos a las 7 en punto. La gala de reconocimientos. Tonight, we will start 7 p.m. our recognition gala. So we need everybody to be on time here. Queremos comenzar a tiempo. Es una cultura que tenemos que desarrollar para que es parte del liderazgo, es parte de lo que hacemos. Entonces vamos a desarrollar esa cultura del liderazgo. Muy bien. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Tengo algunas cosas que comentarles rápidamente. I have something to tell you this morning. Who knows this gentleman here? He knows Steve Jobs. Si estás trabajando en algo emocionante que realmente te importa, no tienes que empujarlo. Esa emoción, esa energía y esa misión te va a jalar. Hace 3 meses estaba yo aquí con ustedes en Miami. 3 months ago I was here with you guys for the first time. Invitado por el señor Stuart y por Christopher King. I was invited by Stuart and Christopher King to be here. Y me presentaron el proyecto, me presentaron su misión de lo que ellos pretenden hacer en Latinoamérica. Y mucha gente, many people have asked me, what's your vision? Why you are here? Why Unicity? Muchos me han preguntado eso, ¿cierto? Fui a Puerto Rico y me preguntaban por qué. Aquí en Miami, mucha gente me preguntaba por qué. Todavía hoy hay gente que me pregunta por qué por Unicity. Y quiero compartir con ustedes mi visión rápidamente. Primero, estoy completamente seguro que mi visión es la visión de Unicity, la visión del señor Stuart Hughes. Fue lo que él platicó y yo le creí. My vision is the same vision as Unicity. I believe in the company's vision. I believe in Stuart's visions. He shared with me his vision, and I bought the idea. I believe in that vision. Yo creí en esa idea. Me gustó el concepto. ¿Y cuál es esa idea? Repetir la fórmula de éxito de Asia. Pero ¿cuál es esa fórmula de éxito? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Qué es lo que han hecho ellos? Bendecir la vida de miles de familias. Yo lo he visto. Yo lo vi. The vision is to repeat. Es una palabra eso, ¿sí, verdad? To repeat the same formula of success as a nation. Tenemos el potencial para hacerlo. Many people, many families will be blessed if we share this vision with them. I believe in that. I want to share this video with you guys. Quiero compartir este video con ustedes. 저는 교포 일시에 지금 살고 있습니다. 지금 살고 있는 곳은 서울 영등포구 대림동에서 살고
저는 중국에서 1956년 10월에 일본으로 가려고 하다가 강제 수방돼 한국에 오게 되었습니다. 이제 그렇게 한국 생활이 시작되면서 저는 아는 사람도 없었고요. 정말 하늘이 무너지는 것 같고요. 그리고 신분이 이제 확실하지 않기 때문에 자유롭게 내가 하고 싶은 일을 할 수 없고, 그래서 남이 안 하는 일, 그 험한 일, 그런 것만 찾아 했죠. 그래서 식당, 레스토랑 제가 한 5년간 한 번도 쉬본 적이 없는 것 같아요. 낮에 일할 때는 잘 몰랐는데 이제 밤에 자려고 하면은 이제 망감이 교체하면서 애들도 보고 싶고, 제 남편도 보고 싶고, 부모들도 보고 싶어서 맨날 그 한 3년 동안에는 눈물로 이제 세월 보낸 것 같아요. 당연히 올 때는 애들을 너무 좋아하기 때문에 정말 애들 생각을 많이 했고요. 돈벌이가 카드는 정말 많이 잠궈있대요, 지금. 그래서 이제 신랑하고 이제 전화하면 아무 말도 못하고 많은 자리 하나 다 쓰는 거예요. 그 정도로 정말 어려웠죠. 유니시티를 통해서 저는 이제 정말 많이 성장한 것 같아요. 한국에 처음에 왔을 때는 이제 본 자신을 억양도 이제 중국 억양이기 때문에 드러내기 힘들었었고, 제 자신도 자신감도 없었고 이랬는데, 지금 유니시티를 만나서 이 사업을 하면 되겠다는 거, 내가 전업에서 꼭 성공해야 되겠다는 생각을 하게 되었어요. 우리 가족이든 저 자신이든 이렇게 유니시티를 통해서 많이 행복해졌다고 저는 생각하고요. 제가 이제 유니시티 사업을 통해서 이제 비전을 제시하는 사람이 되었을 뿐만 아니라, 그렇지만 이제 회사를 믿고 이제 제품이 너무 좋다는 걸 알기 때문에 저는 자신이 있었어요. 유니시티 사업은 스펙이 있으나 없으나 가난하나 행복한 누구나 누구나 다 할 수 있는 사업입니다. 그리고 유니시티는 공평해서 너무 좋은 것 같아요. 평범한 저도 했으니까 용기를 내서 누가 알아보는 분들이 계신다면 과감히 도전하십시오. Pero esto es lo que me mueve, esta es mi misión, that's my mission. Ayudar a mucha gente. Yo soy inmigrante de este país, como tal vez algunos de ustedes lo son, y han pasado por experiencias similares, o conocen a alguien que ha vivido experiencias similares como esta mujer. Yo creo, I'm convinced, I believe, que podemos ayudar a mucha gente. We can help a lot of people that need our help. Tenemos algo único nosotros, algo que es increíble, productos extraordinarios, una compañía extraordinaria, una oportunidad de mejorar increíble. Tenemos la obligación de hacerlo. Así que esta mañana tenemos el privilegio de contar con, como les comentaba, con lo mejor para platicar y entrenar y poder platicar lo que estamos haciendo. Somos uno, Unicity. Somos uno, somos Unicity, no importa de qué lado estás, si estás allá o estás acá, lo tenemos todo. A Strong Company, compañía sólida, productos extraordinarios. Yo no sé ustedes, pero no puedo vivir sin matcha ya. I don't know you guys, but matcha is now an important component of my life. I drink it every day. My family, my wife drink it every day. So the products are extraordinary. Plan de compensación generoso y nuestra meta hacerlo más sencillo, duplicable y remunerativo. Liderazgo, vean, volteen a verse entre ustedes, volteen a su lado y vean los líderes que están sentados a un lado de ustedes. Liderazgo increíble, equipo corporativo también muy comprometido. Tenemos el mejor vehículo. ¿Cuál va a ser tu vehículo? ¿Qué vas a hacer con este vehículo? Si tú crees que puedes, ya estás a la mitad del camino. Believe you can and you're halfway. Hemos hecho algunas cosas para ayudarles aquí en Miami. Primero, esta es la oficina. This is the office en Miami, en la ciudad de Doral. Más tarde vamos a platicar y vamos a tener la oportunidad de ir a esta oficina para que la vean ustedes. Pero este es el concepto que creamos en esa pequeña oficina. Producto extraordinario.
Y estamos haciendo cosas para que en los países donde estamos podamos contar con todos los productos y que estén completamente en orden en los países. Plan de compensación, incrementamos el tipo de cambio en 40% en Colombia. We increased by 40% exchange rate in Colombia. Y no solo eso, we paid retroactively, volvimos atrás para pagar desde marzo hasta julio la diferencia del 40%. Esto se prometió cuando yo estuve aquí hace 3 meses. La oficina, los productos, el plan de compensación, y hoy día es una realidad. Así que, with this I will close. All growth depends upon activity. There is no development physically or technically without effort. Todo crecimiento depende en la actividad que tengamos. Nuestro enfoque va a ser actividad. Yo los invito a ustedes, a todos ustedes, a que trabajemos fuerte, a que nos mantengamos activos todos los días, porque la actividad es lo que nos va a hacer cambiar y lograr nuestros objetivos. Tenemos nuestra convención internacional que viene en diciembre. 10,000 Diamonds, I am one. Estuve en Bangkok en julio. Es increíble ver cuántos diamantes hay allá. Tenemos el viaje de galardón, Reward Street, también en diciembre. Vamos a lanzar Matcha en México. En este mes, we are launching Matcha en México, this month. Vamos a hacer un concepto que vamos a llamar Centro de Distribución o Distribution Center, Business Center, en México y Colombia, para poder accesarles el producto. Vamos a tener un evento en Colombia, del que probablemente todos les va a hablar más adelante. Estén atentos a nuestras noticias, por favor. Los objetivos y las oportunidades se pierden fácilmente mientras esperan las condiciones perfectas. There are no perfect conditions, guys. No hay perfección en este mundo. We need to start immediately. Tenemos que comenzar en este mismo momento. Así que con esto, con esta frase de Gary Blair, yo me despido y los dejo con un líder extraordinario. Un líder que he tenido la oportunidad de conocerlo, muy intenso, muy demandante, pero un gran líder. Un poquito demandante, ¿verdad? Quiero presentar a Todd Smith, doble diamante. Él tiene el entrenamiento de compartir con ustedes el día de hoy, así que yo por favor recibimos un poquito de aplauso. Todd Smith, doble diamante. Buenos días. This is Alex Rodriguez, my translator and great friend. Este es Alex Rodríguez, mi traductor y gran amigo. Yes, he is also an executive director. También un director ejecutivo. Yeah. He is going to be my professional translator everywhere I travel because he's the best, as you're going to see. Él va a ser mi traductor profesional a donde quiera que viaje porque él es el mejor, lo van a ver. But let me first of all thank all of you for the commitment you've made and for the sacrifices you've made to be here today. Pero antes que nada, déjame agradecerle a cada uno de ustedes por el compromiso y el sacrificio de estar acá. We are really, really excited about what you're going to see this weekend. Estamos muy emocionados de lo que vamos a ver este fin de semana. Today I'm going to talk about developing leaders. Hoy vamos a estar hablando en el desarrollo de líderes. One of the things that I've learned in this business is that develop your ability to develop leaders. Obviously, this is way too small on my slide. Cody, if you can just have one slide up here, otherwise I'm not going to read any of this because this is all in Spanish. Your ability to grow leaders is the single most important factor in advancing rank and living the Unicity dream. Tu desarrollo para desarrollar líderes, tu habilidad, es lo más importante para alcanzar rangos en Unicity y vivir el sueño. What happens is you begin to start to develop your business as your business begins to grow. Lo que sucede es que comienza a desarrollar tu negocio y tu negocio comienza a crecer. But if it's going to grow big, the only way it will happen is if you can grow leaders. Pero si va a crecer grande, de la única forma que puede ocurrir es si tú haces crecer líderes. Over the last 25 years, it's been obvious to me that if the business is dependent upon a 50,000 point
últimos 25 años me he dado cuenta que si el negocio solamente depende de ti para crecer, solamente va a crecer a un cifra máximo. And if you want a business that's larger than 50,000 points a month, then it's going to be critical that you develop leaders that grow their organization so that you have time to develop other leaders and build other groups. Y si quieres desarrollar una organización de más de 50,000 puntos, va a ser crítico que puedan desarrollar líderes para que ellos puedan desarrollar otros líderes en otros grupos. Okay? Now, as you begin building, this is kind of the process. The first thing that you do is you start your business by recruiting. Así que mientras comienzas a desarrollar, esto es parte del proceso, mientras comienzas a reclutar. And then you begin training your people how to recruit. Y entonces comienzas a entrenar a las personas a cómo reclutar. And then you lead. Y luego eres líder de ellos. And develop leaders. Y desarrollas líderes. Now, I'm going to cover with you the 10 keys that I've learned to developing great leaders. Ahora voy a cubrir contigo las 10 claves para desarrollar líderes que he aprendido. So, the first one. Así que la primera va a ser. No. Let's see if we can get these slides right. Vamos a ver si podemos poner los slides correctos. The first one is you must become the leader that you want to develop. La primera es que debes convertirte en el líder que deseas crear. You are the ultimate example of the leader that you want in your organization. Tú eres el máximo ejemplo del líder que tú quieres en tu organización. One of the great questions to ask yourself is, am I the leader that I want to develop? Una de las preguntas que debes hacerte es, ¿soy yo el líder que quiero desarrollar? My advice to you is, as a person, strive for excellence. Push yourself every day to become the best person you can become. Mi consejo para ti es siempre ve por la excelencia, empújate todos los días en convertirte en la mejor persona que puedes ser. Now, let's talk about how our global economic system works. Ahora vamos a hablar de cómo el sistema económico globalmente de nosotros funciona. And apply it to how you advance rank in your Unicity business. Y aplícalo a cómo avanzar rangos en tu negocio en Unicity. The first thing you do is you grow. And as you grow, your rank grows. Lo primero que haces es tú creces y mientras tú creces, tu rango también crece. If you want your rank to continue to grow beyond senior manager, you must grow and then your rank grows. Si quieres que tu rango crezca más de gerente senior, tú primero debes crecer y luego el rango crece. You want to become larger than director? It's not just as simple as being in this business. You must grow, and as you grow, once again, your rank grows. Quieres ser más grande que un director, no es tan sencillo solamente. Primero debes tú crecer y obviamente después tu rango va a crecer. If you're not happy with senior director, then what must you do? Si no estás contento con director senior, entonces ¿qué debes hacer? You must grow, and when you grow, your rank grows. Tú debes crecer y cuando tú creces, tu rango crece. Then, one of the things that's very seldom in life is where your income grows before you grow. Una de las cosas comunes que ocurren es que tu ingreso crece antes que tú crezcas. And if your rank grows before you grow, one of two things happen. Y si tu rango crece antes que tú crezcas, una de las dos cosas van a ocurrir. Either you grow to your rank, o tú creces a tu rango, or your rank drops back down to your value. O tu rango vuelve y cae a tu valor. And then if you want to grow, you grow, your rank grows. Y luego si tú quieres crecer, tú creces y tu rango crece. You grow, your rank grows. Tú creces, tu rango crece. And then if you want to grow and become diamond, you continue to grow and your rank grows. Y luego si quieres continuar creciendo y convertirte en diamante, sigues creciendo y tu rango sigue creciendo. This is very important for all of you to understand. Esto es muy importante para que todos ustedes entiendan. Simply becoming part of Unicity does not mean that you're going to become financially independent and wealthy. El hecho de simplemente ser parte de Unicity no significa que te vas a convertir económicamente próspero. If that was the case, we'd have everybody in the world in our business. Si ese fuera el caso, tuviéramos a todo el mundo delante del mundo en el negocio. So if you want your rank to grow, if you want your income to grow, critical, you must understand you must grow first. Si quieres crecer, si quieres que tu rango crezca, críticamente es importante que entiendas que tú debes crecer primero.
Now, my monitor's flashing on and off. So what's the next thing that you must do if you're going to grow? ¿Cuál es la próxima cosa que debes estar haciendo si quieres crecer? Never do anything that would cause a person to question your integrity. Nunca haga algo que pudiera cuestionar tu integridad. You will be completely ineffective as a leader if people do not trust you. No vas a ser efectivo para nada como un líder si las personas no pueden confiar en ti. And in fact, I will go as far as saying that it will be virtually impossible for you to lead a large organization if you are not somebody that is trusted within your organization. Hasta me atrevo a decir que va a ser virtualmente imposible liderar una organización si las personas no pueden confiar en ti. One of the keys to our success around the world is the fact that our company is built on a foundation of integrity. Una de las claves para nuestro éxito alrededor del mundo es que nuestra empresa ha sido desarrollada en la fundación de integridad. And it all begins at the top with our CEO, Stuart Hughes. Y todo comienza en el tope con nuestro CEO, Stuart Hughes. We had all agreed that 25 years is a long time to know somebody, right? Todos estamos de acuerdo que 25 años es un tiempo grande para conocer a alguien, ¿verdad? In 25 years that I've known Stuart, he has never lied to me. En 25 años que he conocido a Stuart, él nunca me ha mentido. He's never deceived me. Él nunca me ha decepcionado. He's never misrepresented anything. Y él nunca ha representado algo mal. He's never even exaggerated a fact. Incluso nunca ha exagerado algo. If there's 98 people in the room, he doesn't say 100. Si hay 98 personas en el salón, él no dice que hay 100. In 25 years, I have never questioned his integrity. En 25 años, yo nunca he cuestionado su integridad. And because he's like that, he has built a management team of people like himself. Y como él es así, ha creado un equipo de personas como él. And because that's the culture of our management team, it has become the culture in our field in all the countries in which we operate. Y como es la cultura de nuestro equipo, se ha convertido en la cultura en todos los campos donde estamos operando. It's one of the reasons that we have not lost a diamond leader in 10 years globally. Es una de las razones porque globalmente no hemos perdido ni un diamante en los últimos 10 años. Nothing will cause a leader to leave our company than if they don't trust our company. Nada causa que un líder se vaya a nuestra compañía a menos que no confíe en nuestra compañía. The same is true for you. If you want people to remain loyal to you and stay in your organization, they must trust you. Lo mismo es para ti. Si quieres que las personas confíen en ti, sean leales a ti, deben confiar en ti. The next thing that you need to do is if you really want to grow as a leader, you need to educate yourself on what makes leaders great. Lo próximo que debes hacer es, si quieres continuar creciendo como un líder, educarte en liderazgo. My advice to you is read every leadership book that you can get your hands on. Mi consejo para ti es lee todos los libros de liderazgo que puedas. Become a student of personal development and learn the things that you can do to become a better person. Conviértete en un estudiante de desarrollo personal y aprende las cosas que te pueden hacer ser una mejor persona. Because understand this, you are the example. You are the leader. What your people see in you is what they'll strive to become. Porque entiende esto, tú eres el ejemplo y tú eres el líder. Lo que tus personas vean en ti es lo que ellos van a querer hacer. The second key to developing great leaders is that you must spend your time looking for and working with the right people. La segunda clave debe ser que inviertas tu tiempo buscando y trabajando con las personas correctas. So the first question is, who are the right people? Así que la primera pregunta es, ¿quiénes son las personas correctas? Number one, they are people who are respected. Número uno, son personas que son respetadas. The number one thing I look for in somebody that I'm going to personally recruit is this person respected? Lo primero que yo busco en una persona cuando lo voy a reclutar es, ¿será esta persona respetada? Because if they're not respected, people won't follow them. Porque si ellos no son respetados, la gente no los va a seguir. Remember this, you are leading a volunteer army. Recuerda esto, tú estás liderando un army voluntario. People can choose to follow you or not follow you. La gente puede escoger seguirte o no seguirte. The two most important factors that will determine whether they follow you or not is number one, do they respect you? Los dos factores más importantes que determinan si te siguen o no, número uno, si ellos te respetan. People don't follow people they don't respect. Las personas no siguen a personas que no respetan. And number two is, do they like you? Y número dos, ¿le cae bien a ellos? Imagine thinking about somebody that you respect but don't like. Would you
follow them? Imagínate que una persona tú respetes, pero no te cae bien. ¿Lo seguirías? So you need to strive to become a person who is respected and liked. Así que tienes que trabajar para ser una persona respetada y que le caiga bien a la persona. And remember this, it's easier to find leaders than to make leaders. Y recuerda esto, es más sencillo encontrar líderes que hacer líderes. I'd rather work with somebody who's respected than somebody who's not respected than teach them how to become respected. Yo prefiero trabajar con una persona que es respetada a uno que no lo es y tenga que enseñarle cómo ser respetado. How do you find the right people? ¿Cómo tú encuentras las personas correctas? There's two ways to find them. Hay dos formas de hacerlo. One is through your own personal recruiting efforts. Una es por tu personalmente esfuerzo para reclutarlos. And the second way is through the recruiting efforts of others. Y la segunda forma es reclutar a través de otra persona. As you look at the legs that I have built, the leaders of my legs are not necessarily the people I personally recruited. Si tú miras a mis organizaciones no son realmente personas que yo personalmente recluté. So if I sponsor leader A, then my goal is this the person that I believe can lead a large organization? Así que si yo recluto a la persona A, mi meta es, esta es la persona que yo quiero que lidere esta organización. And if the answer is no, then I'm going to look through a circle of influence to try to find that right person that I can take on like their front line. Y si la respuesta es no, entonces yo voy a mirar en su círculo de influencia para buscar la persona correcta con la que yo pueda trabajar. One of my legs that I built, I found the leader 7 levels down. Una de las líneas que yo desarrollé, encontré el líder 7 líneas abajo. And if you end up finding that leader deep in your organization, how do you work with them? You work with them like they're front line to you. Y si tú terminas encontrando a este líder así de abajo en tus líneas, ¿cómo trabajas con ellos? Como si fuera frontal tuyo en tu primer nivel. And believe me, if that leader emerges deep in your group, everybody between you and that leader will be glad that you are working with that leader. Y créeme que si esa persona crece entre ese equipo y tú, todo el mundo en esa línea va a estar contento que se cruzó contigo. So if you're going to develop great leaders, you need to find great leaders. Así que si vas a desarrollar grandes líderes, tienes que encontrar grandes líderes. Or at least leaders that have that desire and have the ability for you to coach and train and help them become great. O al menos líderes que tienen ese deseo y la habilidad que tú puedas entrenar a convertirse en grandes líderes. The third key to developing great leaders is that la tercera clave para continuar creciendo líderes grandes. You must build meaningful relationships with them. Debes construir relaciones significativas con ellos. Relationships are the key or the glue that holds your business together. Las relaciones es la clave o el pegamento que mantiene tus relaciones unidas. One of the things that will cause people to leave your organization is if you don't have a great relationship with them. Una de las cosas que causa que las personas se vayan de tu organización es si no tienes una gran relación con ellos. So your goal should be to develop relationships with your people that causes them to never want to leave you. Así que tu meta es crear relaciones con tus personas que le provoquen que nunca quieran dejarte. Remember, you're building lifelong, not temporary, lifelong friendships. Recuerda que estás creando para un tiempo largo una amistad, no simplemente tiempo corto, pero para un tiempo largo. And as I shared with you earlier, people must like, respect, and trust you. Y como les compartí anteriormente, las personas deben respetarte, deben caerle bien y más que todo seguirte. It's impossible to build meaningful relationships if you're not liked, trusted, or respected. Es imposible, es muy imposible crear relaciones significativas si no confían en ti, si no les caes bien y no están contigo siguiéndote. The fourth key to developing great leaders is that you must teach your leaders how to duplicate the system exactly the way the system is designed. La cuarta clave para poder desarrollar líderes grandes es que deben enseñarle a tus líderes cómo duplicar el sistema exactamente como está diseñado. Understand this, you'll never build a large organization unless you're duplicating the system many levels deep. Recuerda esto, nunca vas a lograr hacer crecer un negocio grande a menos que estés duplicando el sistema en muchos niveles a profundidad. The
first thing you need to do in duplicating a system is that you must lead by example. Lo primero que tienes que hacer para que puedas duplicar el sistema es que debes hacerlo tú primero y ser el ejemplo. Remember, when you call and invite somebody to look at our business, you're teaching that person through your example how to invite. Recuerda, cuando tú llamas a una persona para invitarlo a nuestro negocio, tú le estás enseñando a esa persona cómo invitar para el negocio. When you present our business to somebody, you're teaching them through your example how we present our business. Cuando le presentas el negocio a alguien, le estás enseñando por tu ejemplo cómo nosotros le enseñamos el negocio. When you get your people started, you're teaching them, once again, through your example, how to get people started. Y una vez más, cuando comienza la persona en tu negocio, le estás enseñando por tu ejemplo cómo comenzar la persona en el negocio. So it's critical that you follow the system from the very first invitation call you make all the way through to the time that you actually get them started. Así que es crítico que tú sigas el sistema desde la primera llamada que haces hasta que lo comienzas en el negocio. So you lead by example. Así que tú eres el ejemplo primero. And then you teach by example. Y luego le enseñas como el ejemplo. Nothing's more effective than when you're teaching somebody how to invite. You say, remember how I invited you? Nada más efectivo que cuando le estás enseñando a alguien le dices, ¿recuerdas cómo yo te invité? Remember when I invited you, I didn't say anything about products? ¿Recuerda cuando te invité que yo no dije nada de productos? Remember I never said the word opportunity? ¿Recuerda que nunca dije que era la oportunidad del mundo? Why don't you say the word opportunity? ¿Por qué no dices la palabra oportunidad? Because it immediately makes somebody think it's a network marketing opportunity. Porque al momento la persona piensa que es una oportunidad de red de mercadeo. You say business venture. Mejor dices una aventura de negocio. A business project. Un proyecto de negocio. Something that doesn't sound like network marketing. Algo que no suene como red de mercadeo. The fifth key to developing great leaders is that you must edify your emerging leaders. La quinta clave para desarrollar líderes grandes es que debes edificar a tus líderes emergentes. You must do this publicly. Debes hacer esto públicamente and privately. Y en privado. It would be like me talking about Alex in front of all of you. If I'm in his market, I would be edifying Alex. Sería como yo estar hablando de Alex al frente de todos ustedes. Si estuviera en su mercado, yo estuviera edificando a Alex. Everything I respect and admire about Alex, I would be telling his organization. Todo lo que yo respeto y admiro de Alex le estaría diciendo a su organización. Because if I want the people in his group following him, they must respect him and know that I respect him. Porque si yo quiero que las personas en su equipo lo sigan a él, deben entender que yo lo sigo y lo respeto. If I'm not edifying him publicly, then people may be looking beyond him to me and not allowing him to become the effective leader he needs to become. Si no lo edifico públicamente, entonces puedo causar que las personas miren a mí por encima de él y no lo sigan efectivamente como debe ser. And then you must edify your leaders privately. Y también debes edificar a tus líderes en privado. And this is where I'd be talking to Alex and saying, man, you're doing a great job, buddy. Y aquí cuando estoy hablando con alguien le digo, hermano, estás haciendo un gran trabajo. Yeah. How's he doing translating today? So if you want your people to look to your leaders as leaders, you need to edify your leaders. Así que si tú quieres que tus personas miren a tus líderes como líderes, debes edificarlos. The sixth key to developing great leaders is that you must teach your emerging leaders how to become effective presenters. La clave número 6 para desarrollar líderes clave es que debes enseñar a tus líderes emergentes cómo convertirse en presentadores efectivos. When I started my business over 25 years ago, this is one of the things that my sponsor did with me. Cuando comencé mi negocio 25 años atrás, esto fueron las cosas que mi auspiciador hizo conmigo. I had 38 people at my first in-home presentation. Tenía 38 personas en mi primera reunión casera. My sponsor gave the whole presentation. Mi auspiciador hizo toda la presentación. I had 68 people at my second presentation. En mi segunda presentación tenía 68 personas. My sponsor gave that presentation. Mi auspiciador también hizo esa presentación. The third presentation, I had 118 people, and my sponsor once again gave that presentation. Mi tercera presentación tenía 118 personas y mi auspiciador otra vez hizo esa presentación. And then after that, he said, Todd, I can't do the presentations for you the rest of my life. Y después de eso me dijo, Todd, no puedo hacer las presentaciones para ti el resto de mi vida. Somehow I never thought about that.
De alguna forma yo nunca pensé en eso. Truthfully, I was completely caught off guard. La verdad es que me cogió fuera del tiempo. He said, Todd, next week you've got to do the product part of the presentation. Él me dijo, Todd, la semana que viene te toca que hacer la parte del producto. I was scared to death with the thought of doing the product part of the presentation. Tenía un miedo terrible en hacer esa parte de la presentación. I recorded his whole presentation. Yo grabé toda su presentación. I scripted it out word for word. La escribí palabra por palabra. I memorized it. Me la memoricé. And I practiced in front of a video camera in my basement over and over and over again. Practiqué frente a una cámara una y otra vez. And then I got up and did the product part of the presentation. Y luego me paré y hice la parte del producto de la presentación. My people laughed the whole time because they couldn't believe that I had memorized word for word, including his jokes. Mis líderes se reían toda la tarde porque no podían creer que memoricé palabra por palabra, incluyendo sus chistes. But I did. His presentation was working, so I figured, why not just duplicate it, right? Su presentación estaba funcionando, so yo dije, ¿por qué no duplicarla? And then the next week he had to do the product part, the compensation plan, and timing. Y después la semana siguiente me hizo hacer la parte del producto, la parte de compensación y la parte del tiempo. And then after 6 weeks, I was doing the whole presentation myself. Ya después de 6 semanas yo estaba haciendo toda la presentación solo. But let me share with you what I've done to help my leaders become effective presenters. Pero déjame compartirte qué he hecho yo para ayudar a mis líderes que sean presentadores efectivos. The first thing I do is I will have them give a product or business testimonial. Lo primero que yo hago es que les hago hacer un testimonio del producto. Because the first time someone stands up and speaks in front of a group of people, they are scared to death. Porque la primera vez que alguien se para a hablar frente a un grupo de personas tienen un miedo terrible. So if they at least stand up and give a testimonial, it gives them a chance to just, in 1 or 2 minutes, share their story, freak out, but not longer than 1 or 2 minutes. Así que si ellos simplemente comparten un testimonio, les da la oportunidad de compartirlo en 1 o 2 minutos, posiblemente muy asustado, pero no más de eso. And then even after they give a testimonial, I will give them feedback on how they've done. Y después que hacen su parte del testimonio, les doy un respaldo de cómo lo hicieron. I've seen people who will go like this and kind of walk backwards as they're talking. Yo he visto personas que hacen así, se van para atrás mientras están hablando. Or looking at the floor. O miran el piso. Or looking at one person the whole time. O miran a una sola persona todo el tiempo. So I will talk to them about how they need to scan the room. So yo les hablo cómo ellos deben entonces dirigirse al salón. Not walk backwards. No caminen para atrás. And so I use that as an opportunity to coach them. Y entonces uso eso como una oportunidad para cerrarlos. The other thing that I will do is I'll teach them how to be clear and concise. La otra clave que yo haría es enseñarles cómo ser claro y conciso. If they are rambling and saying things that are really not relevant, I will give them feedback on that. Si ellos están hablando cosas que realmente no son relevantes, les voy a dar un respaldo en eso. If they share some business testimonial that I don't think anybody can relate to, I'm going to give them feedback on how to modify their story so the guests in the room can relate to them. Si están compartiendo un testimonio de negocio que nadie se puede relevar con ellos, les voy a respaldar entonces cómo modificarlo para que lo puedan hacer y la gente se sienta con ellos. And I will always tell them, you've got 2 minutes to give your testimonial. Make sure you don't go longer than 2 minutes. Y yo siempre les digo, tienes 2 minutos para compartir el testimonio. Asegúrate que no pasen de 2 minutos. If they go longer than 2 minutes, I will talk to them about how important it is to stay on time. Si ellos se pasan de 2 minutos, hablaría con ellos para decirles cuán importante es que se queden en tiempo. So I'll have them start with a testimonial. Así que vamos a comenzar con un testimonio. And then I'll have them maybe do a small part of the presentation next week. Y después de la semana siguiente les hago hacer una parte pequeña de la presentación. And I will stress how much time they have and the importance of staying on time. Y les explicaría cuánto tiempo tienen y la importancia del tiempo que tienen. And by the way, so all of you know, the most effective business presentations do not go more than an hour and 10 minutes. Y para que sepan, las presentaciones más efectivas no pasan de 1 hora y 10 minutos. There's a whole lot of research that's been done on this. Hay muchas búsquedas que se han hecho en esto. If you look at the mega churches in the world, most of them do not have services that go longer than an hour and 10 minutes. Si tú miras las iglesias más grandes del mundo, la mayoría de ellas no tienen servicios que duran más de 1 hora y 10 minutos.
So when I run my presentations, they're always right on time, no longer than an hour and 10 minutes. Así que cuando yo corro mis presentaciones siempre están en tiempo y no pasan de 1 hora y 10 minutos. And each part of the presentation is time. How much time on the company, how much time on the products, how much time on the compensation plan. Y cada parte de la presentación está con tiempo. Cuánto tiempo en el producto, cuánto tiempo en la compañía, cuánto tiempo en el plan de compensación. So the best way again to teach your people how to give effective presentations is first of all through your example. Así que la mejor forma de cómo enseñar a tus líderes cómo dar una presentación efectiva es primero con tu ejemplo. And then having them do small parts and giving them feedback on how they can improve and get better. Y luego tenerlos haciendo partes pequeñas y darle respaldo cómo lo están haciendo y cómo pueden mejorar. The reason it's so critical that your people learn how to give great presentations is because it will be impossible for them to lead a large organization unless they can give great presentations. La razón por la cual es muy importante que tus líderes puedan dar presentaciones buenas es porque haría imposible tener un equipo grande si no saben dar presentaciones. Because if they don't give great presentations, the distributors in their organizations won't bring guests to see them because they're concerned. Porque si ellos no hacen presentaciones buenas, los distribuidores en su equipo no van a traer visitas a ver la presentación porque están preocupados. So for all of you as leaders, I challenge you when you leave here this weekend, step up your game, give better presentations every week. Así que a ustedes como líderes, yo les reto que cuando se vayan acá este fin de semana, suban su juego, aumentenlo y den presentaciones mejores comenzando ya. I want you to know that after 25 years, every time I give a presentation, whether it's a business presentation or a training, I always ask myself, how did I do? What could I have done better? Déjame decirte que en estos 25 años, cada vez que doy una presentación, sea una presentación de negocio o un entrenamiento, siempre me pregunto cómo yo hice y qué pude hacer para ser mejor. The other night I was in Medellin, Colombia. La otra noche estaba en Medellín, Colombia. And I gave a presentation that I'm going to be giving tomorrow. Y di una presentación que voy a estar dando mañana. When I was done, everybody said, hey, that was great. Cuando yo terminé, todos dijeron, estuvo fantástico. And I said to myself, I give myself a 6 or a 7. Y yo me dije a mí mismo, yo puedo dar un 6 o un 7. Did I tell you that? Te dije eso, yes. Yeah. Okay, so even after 25 years, I'm still asking myself every time, how did I do? What could I have done better? Así que aún después de 25 años, siempre me estoy preguntando, ¿cómo hice y cómo pude ser mejor? So tomorrow I hope to do a better job at giving that same presentation. Así que mañana yo espero hacer un mejor trabajo dando la misma presentación. Okay, this is critical. You want to become great, you need to first become great, and then you need to teach people how they need to follow your example. Así que esto es muy crítico. Si quieres convertirte grande, primero debes ser grande y enseñar a tu gente cómo hacerlo. The seventh key to developing great leaders is that you must teach your emerging leaders how to become effective trainers. La clave número 7 para cómo desarrollar líderes claves es que primero debes enseñarle a tus líderes emergentes cómo convertirse en entrenadores efectivos. In fact, when I built my own local meetings in Chicago, and they, by the way, were 400 people every week, I never had anybody ever get up and do part of the presentation until they had first given a small training in my monthly trainings. Es más, cuando yo hacía mis reuniones en Chicago con 400 personas toda la semana, nunca tenía a alguien dando una presentación a menos que hicieran partes pequeñas de ella en los lugares pequeños. See, I had a responsibility to my people. Si yo tenía responsabilidad de mis personas. I had to make good decisions with who I put on stage. Yo tenía que hacer buenas decisiones a quién ponía en tarima. I didn't want to put somebody up there to give a part of a presentation until they had first given small segments of trainings. Yo no quería poner a alguien acá de una presentación hasta que antes primero dieran partes pequeñas de un entrenamiento. Because in a training, a Super Saturday training, people aren't so concerned with how great a person presents a segment. Porque en los entrenamientos como un sábado grande, las personas no están tan preocupadas de cómo lo hacen. But at your business presentations where people are bringing their guests, people are like, hey man, you guys better do a great job because I got my best guest here today. Pero en una presentación de negocio la gente está, oye hombre, debes hacer lo mejor de ti porque tengo bien invitados aquí hoy. So never put anybody in front of your presentations
until you feel confident that they're going to do a good job. Así que no te pongas a nadie al frente de tus presentaciones hasta que te sientas confiado en que van a hacer un buen trabajo. No shooting from the hip. This is talk time to be prepared. No tirando balas locas, esto es un tiempo para estar preparado correctamente. One of the biggest reasons your presentations won't grow is if the people in your organization don't feel confident that they can bring their guests and not feel embarrassed by what happens there. Una de las razones por las cuales tus presentaciones no van a crecer es que si la gente no se siente segura en traer sus invitados y no se avergüenza de lo que va a pasar ahí. And the better your presentations are, the more confident all your people will be to bring guests to those. Y mientras mejores sean tus presentaciones, más confianza tu gente va a tener para traer más invitados. So the best way to teach your people how to become great teachers of training is number one. Así que la mejor forma de enseñar a tus líderes cómo convertirse en mejores para que enseñen a sus líderes es la número uno. They must strive for excellence in how they build their business. Ellos siempre deben trabajar para excelencia en cómo hacen crecer su negocio. If every time you call and invite somebody to look at this business, you get off that call and say, how did I do? What could I have done better? And you get better at inviting, then you become a better teacher of how to invite because you're striving for excellence to be a great inviter. Si cada vez que terminas una invitación o una llamada te preguntas a ti mismo cómo yo hice para ser mejor, entonces te convertirás en un maestro excelente de lo que estás haciendo. You can't get up on stage and teach somebody how to do something with excellence that you're not first striving for excellence to do. Tú no puedes pararte en la tarima y enseñarle a alguien que haga algo con excelencia cuando primero tú no estás haciendo excelencia. So when you strive for excellence in every part of the system, not only will your personal results improve, but you'll become a better teacher of those parts. Así que cuando trabajas para excelencia en algo, no simplemente vas a crecer personalmente, pero te vas a convertir en un mejor maestro en esos temas. Then, as I shared, when I teach my people how to do trainings, if it's a Super Saturday training, I'll have them get up and do one part of that training, a 5 to 10 minute part. Así como les compartí, si yo les enseño a mis personas cómo hacer un entrenamiento un sábado, les voy a decir que hagan unos 5 o 10 minutos en esa parte del entrenamiento. And I will generally have them come up and do the part that I think they are the best at. Y genuinamente les voy a decir que vengan y hagan la parte que yo pienso que ellos hacen mejor. If I feel that Victor is great at giving personal presentations, I'm going to have him get up and talk about how he gives his personal presentations. Si yo pienso que Víctor es el mejor haciendo presentaciones personales, le voy a decir sube y habla de cómo hacer presentaciones personales. If I feel that Tatiz is great at getting her people started, they're all getting started exactly right, I'm going to have her get up and teach how to get your new people started. Si yo siento que Tatiz es excelente cómo comenzar las personas, yo la voy a hacer subir a ella para que enseñe cómo comenzar la persona. So I start having them get up and do parts of the training on the areas where they are really, really good. Así que yo empiezo poniéndolo en tarima, haciendo parte del entrenamiento donde ellos son muy, muy buenos. I think we, okay, so this is a different slide, okay. Sorry guys, this is monitors flashing on and off and it's got different slides. So let's, second thing here is to teach them how to strive for excellence in each part of the system. Segundo cosa aquí es enseñarles a ellos en que sean excelentes en cada parte del sistema. So not only do you want to have them do small parts of the presentation, but you want them to strive for excellence as they're building their business so that they can become better at what they're doing. No simplemente quieres que hagan parte buena del entrenamiento, pero que se esfuercen para que sean excelentes en esas partes. All right, number 8, the 8th key to developing great leaders is that you must kick them out of the nest. Número 8, la clave para que ellos sean excelentes líderes, que deben empujarlos fuera del nido. Guido and Medellin, are you watching this? Guido y Medellín, ¿tú estás viendo esto? All right. Guido's a great leader. Guido es un gran líder. But he does too much for his people. Pero él hace demasiado para su gente. He loves them and so he's willing to do everything for them. Él los ama, so él está dispuesto a hacer todo por ellos. So let me talk to you about how to kick your people out of the nest. Así que déjame hablarte un poco de cómo empujarlos fuera del nido. Don't do more than 5 presentations for any person you recruit. No hagan más de 5 presentaciones por cada persona que tú reclutas. I have never in my entire career ever given more than 5 personal presentations for anybody I've ever brought into my business. En toda mi carrera yo nunca he dado más de 5 presentaciones a las personas que yo personalmente he reclutado.
So if I'm going with Alex and we're meeting with his guest to present to them the business, Así que si yo voy a ver con Alex y vamos a ver sus invitados para presentar el negocio, I'm going to show him by my example how to present. yo le voy a mostrar por mi ejemplo cómo presentarlo. After each presentation, we're going to talk about how it went. Después de cada presentación vamos a hablar de cómo nos fue. If there were questions that were asked, I'm going to say, did you see how I handled that question? Si hubieron preguntas que se hicieron, yo le voy a decir, ¿viste cómo manejé esa pregunta? Did you notice this person kept nodding their head, so I found myself moving faster? ¿Te diste cuenta esta persona subiendo y bajando su cabeza y me encontré yendo más rápido? Did you see when I was talking about the compensation plan, that confused look on his face? ¿Tuviste cuando hablé del plan de compensación, esa mirada confundida? Did you see how I stopped and made sure that before I moved on that he understood? ¿Viste cómo yo paré y me aseguré antes de continuar que él entendiera? So every time I go with Alex to present the business to one of his people, I'm talking about what we're going to do in advance of the presentation, and then when we're done, we're going to talk about how it went and why I did what I did. Así que siempre que yo vaya con Alex a hacer una presentación, vamos a hablar antes de la presentación de qué vamos a hacer y después de cómo nos fue. So I'll do the first couple presentations with him. Así que yo hago las primeras 4 presentaciones to his prospects. A sus prospectos. And then the third time I'm going to say, Alex, when we get to the product part this time, I'm going to say, hey, Alex, why don't you tell them about the products? Y la tercera vez yo le voy a decir, Alex, cuando lleguemos a la parte del producto, ¿por qué no me compartes tú el producto? And then I'll have Alex do the product part of that presentation. Y entonces ahí tengo a Alex haciendo la parte del producto en esa presentación. And then the fourth presentation, I'm going to say, Alex, I want you to do the products and the compensation plan. Y en la cuarta presentación le digo, Alex, quiero que haga la parte del producto y del plan de compensación. And then the fifth presentation, I'm going to say, Alex, I'm going to open it up. I'm going to talk to you about the company, but then I want you to do the products, the compensation plan, and I want you to talk about the timing and trends. Y yo en la quinta presentación le voy a decir, Alex, yo voy a abrir la presentación, pero quiero que tú hables del producto, del plan de compensación y del tiempo en la compañía. And so by the time I met with his first 5 prospects, he watched me do the first couple, but then I incorporated him into the presentation. Así que para el tiempo que ya me reuní con sus 5 prospectos, él ha visto cómo lo hago y lo he incorporado a la presentación. And after I've done 5, I do no more. Y después que hice 5, no le hago más. Because remember, if I do more than 5, I'm teaching him to do more than 5 for his people. Porque recuerda que si hago más de 5, le estoy enseñando a él a hacer más de 5 para su gente. In Indonesia, we have an amazing general manager. En Indonesia tenemos un excelente gerente general. But the distributors are all depending upon him to give their presentations. Pero los distribuidores todos dependen de él para la presentación. And so at my last leadership training there a couple weeks ago, I told these leaders, never again ask Andreas to ever do another presentation for you. Así que mi última vez allá hace una semana le dije, nunca jamás vuelvan a pedirle a Andrés que haga una presentación para ustedes. And I told Andreas, don't ever give them another presentation for their prospects. Y le dije, nunca jamás le den otra presentación a sus prospectos. I said, your goal of using Andreas is for belief building. You should have your people who've already been presented the business come and meet with Andreas to build belief in the company. Y le dije a ellos, tu motivo para tener a Andrea en la presentación debe ser para que tu gente crea lo que está pasando, no para las presentaciones. Okay, so the first thing you do in kicking your people out of the nest is you never give more than 5 presentations for them. Así que lo primero que haces para empujar a tu gente fuera del nido es que nunca haces más de 5 presentaciones para ellos. Don't help them get more than 3 of their new people started. No los ayudes a tener más de 3 personas de los nuevos para ellos comenzar el negocio. So if I sponsored Alex, así que si yo auspicio a Alex, I'm going to go with him and get his first 3 people started. Yo voy a ir con él a tener sus primeras 3 personas que comiencen. And just like personal presentations, I'm going to say, Alex, here's what we're going to do when we get together with this first person. Y así como presentaciones, yo le voy a decir, Alex, esto es lo que vamos a hacer cuando nos veamos con esta persona. After we get that person started, I'm going to spend some time to talk to Alex about how that went and why I did what I did. Cuando tengamos a esa persona comenzando, me voy a ver con Alex y le voy a decir, Alex, esto fue lo que hice y esto fue por qué lo hice. And then when he sponsors a second person, I'm going to go with him. We're going to get that person started exactly right, following the system. And following that, we're going to talk about how that went. Y después cuando vamos a la segunda persona, vamos a comenzar esa segunda persona de la forma correcta, siguiendo el sistema. Y vamos a hablar de cómo eso nos fue. And then the third time we get someone started, I'm going to say, Alex, I want you to get this person started while I sit and watch. Y la tercera vez que vamos a comenzar a alguien, le voy a decir, Alex, quiero que tú lo hagas mientras yo me siento y miro. And then when that's done, we're going to sit down. I'm going to say, Alex, here's what you did really well, and here's what you could have done better. Y después cuando eso se acabe, le voy a decir, Alex, esto es lo que hiciste muy bien y esto es lo que pudiste hacer mejor. And that's the last new person I'm getting started for Alex. Y esa es la última persona nueva que voy a comenzar para Alex.
Next thing is, don't allow your people to be dependent upon you. Y lo último es, no le permitas a las personas que dependan de ti. My friend Guido in Medellin has got his whole organization dependent upon him. Mi amigo Guido en Medellín tiene a toda su organización dependiendo de él. Great people who can lead their own organizations, but instead, because Guido's such a good guy, everybody's coming to Guido for everything. Excelentes personas que pueden liderar su organización, pero como Guido es tremenda persona, todos vienen a él para todo. Sorry, Guido, to be talking about you so much. Perdona, Guido, de estar hablando por ti a ti tanto. This is being live streamed and he's watching in Medellin. Esto está siendo transmitido en vivo y él está viendo en Medellín. The ninth key to developing great leaders is do not do things for your leaders that they should be doing for themselves. La clave número 9 para desarrollar grandes líderes es no deben hacer las cosas que tus líderes deberían estar haciendo. So let's talk about that. Así que vamos a hablar de esto. When I will be working with Alex, I will do three-way phone calls with his key prospects. Cuando yo estoy trabajando con Alex, yo voy a hacer llamadas en conferencia para su prospecto. In fact, for the rest of my career, Alex is front line. I'm doing three-way calls with all his prospects. Y un factor para el resto de mi carrera, si Alex es de mi primera línea, yo voy a hacer llamadas de conferencia para su prospecto. But I'm not going to be doing three-way calls for all his distributors' prospects. Pero no voy a estar haciendo llamadas de conferencia para los prospectos de sus distribuidores. When one of Alex's people calls me to do a three-way call, here's how I handle that. Cuando uno de los líderes de Alexander me llama a mí para decir hacer una llamada de conferencia, esto es como lo manejo. I always say, I'll be happy to do this three-way phone call for you this time. Yo siempre le digo, voy a estar contento de hacerte esta llamada de conferencia esta vez. But in the future, I will only do three-way phone calls with your prospects who have already spoke to Alex. Pero en el futuro, yo solamente voy a hacer llamadas de conferencia con tus prospectos que ya han hablado con Alex. Otherwise, I've got Alex's entire organization looking to me because I'm a bigger leader than him, right? Just because I'm hiring him, looking for me to do all their three-way calls. Where's the stuff? Did you remember what I said? Yes. All right, that's why he's so good. De otra forma, sus prospectos me van a estar viendo a mí más grande que Alex, simplemente porque tengo un rango más alto. So I won't do three-way phone calls for my downline leaders unless my leader has been personally involved. Así que yo no voy a hacer llamadas de conferencia a mis líderes de segunda línea, a menos que mi líder ya esté envuelto. And with what I've done here with Jerry Lopez, my leader, I have violated this rule to a certain degree. Y las cosas que yo he hecho aquí con Jerry Lopez, ella va a esta regla a un degree alto. Because there's so much going on in his organization, it's impossible for him to talk to every person. Porque hay tantas cosas pasando en su organización que es imposible para él hablar con tantas personas. And so I'm helping do three-way phone calls for people in his organization that haven't talked to Jerry. So sí, yo estoy ayudando a hacer llamadas de conferencia a personas en su organización que aún no han hablado con Jerry. But it's very rare that you're going to sponsor somebody who in their, fourth full month of the business or fifth month is going to do almost 400,000 points in volume. Pero es bien raro que vayas a enrolar a una persona que en su cuarto o quinto mes haga casi 400,000 puntos de volumen. And by the way, Jerry is qualifying his second month diamond this month. Y él está calificando el segundo mes de diamante. And so therefore I'm spending all of my time helping Jerry. Así que de en adelante estoy gastando todo mi tiempo ayudando a Jerry. I'm not trying to build any other legs right now. Ahora mismo no estoy intentando construir otras líneas. And remember, you recruit until the time that you're spending recruiting is taking away from the time you should be spending with those who deserve your help. Y así recuerda que tú reclutas hasta que ese tiempo está siendo tomado por las personas que debes comenzar a ayudar. So Jerry has got me overwhelmed, so I've got no time to recruit. Así que Jerry me está utilizando mucho, así que no tengo tiempo para reclutar. But I keep thinking if I just build one more 100,000 point leg, then I get a $500,000 bonus. Y yo sigo pensando, pero si levanto la línea más de 100,000 puntos, tengo un bono de $500,000. Yeah. But right now, you know what's more important than the $500,000 bonus? Pero ahora mismo, ¿sabes qué es más importante que el $500,000? Helping Jerry and all his people become financially viable in the business. Ayudando a Jerry y a todas sus personas a ser libres financieramente en el negocio. Okay, so while you may sometimes want to keep recruiting, aunque hay veces que tienes que continuar reclutando, if you've got a leg that's on fire and running hard, you want to keep that fire burning.
Si tienes una niña que está corriendo fuerte en fuego, tú quieres mantener ese fuego quemando. The next point on kicking them out of the nest, Y el próximo punto en sacarlos del nido, or I should say, doing the things that you should be doing, is limiting the presentations you're doing for your downline. en estar haciendo las cosas que debes estar haciendo, debes limitar las presentaciones que estás haciendo para tu prospecto. You see, my value for Alex's organization is building belief, not going and giving presentations for all his people. ¿Ves? Mi valor para la organización de Alex es yendo y hacerlos creer en lo que estamos haciendo, no dando presentaciones. The next point is answering questions. El próximo punto es respondiendo preguntas. Somebody downline of Alex calls me and asks me a question that Alex knows the answer to. I will answer the question. Alguien me llama debajo de Alex y me hace una pregunta que Alex sabe la respuesta, yo lo voy a responder. But then I say, in the future, can you please call Alex and ask him your questions? Pero después le voy a decir, en el futuro, por favor, puedes llamar a Alex y hacerle tu pregunta. I'm developing Alex as the leader of his organization. Estoy desarrollando a Alex como el líder de su organización. If Alex doesn't know the answer to a question, he will come to me. Si él no sabe la respuesta a una pregunta, él va a venir a mí. So in the future, I want you to go to Alex with all your questions. Así que en el futuro quiero que vaya a Alex con todas tus preguntas. And guess what happens when you do that? Y adivina qué ocurre cuando hace eso. You're number one, edifying Alex because he's the leader. Número uno, estás edificando a Alex porque él es el líder. And you're also telling them they go to Alex for what they need. Y también le estás diciendo que ellos van a donde Alex para lo que necesitan. You see here, if I'm developing Alex and Alex is leading his organization, then what that does is gives me time to build other legs. Ve, porque si yo estoy desarrollando a Alex y Alex está liderando su organización, me da tiempo a mí a desarrollar otras líneas. But if I'm doing everything for Alex, then I don't have time to build other legs. Pero si estoy haciendo todo para Alex, no tengo tiempo para desarrollar otras líneas. And then I'm also teaching him that he should be doing everything for all his people. Y también le estoy enseñando que él debe hacer todo para sus personas. So this is critical in growing leaders. You have to let your leaders lead their organizations, and part of that is not doing things for their downline that your leader should be doing himself. Así que esto es crítico en liderar organizaciones. Tienes que dejar que tus líderes lideren sus organizaciones para que tú puedas continuar creciendo. And then the last point, number 10, on developing great leaders, is that you must coach and mentor your emerging leaders. Y el último punto de la clave 10 para desarrollar grandes líderes es que debes ser entrenador y mentor de los líderes que están emergiendo en tu negocio. Every little thing that you see they can do better, you need to tell them. Cada cosa pequeña que tú ves que ellos pueden hacer mejor, tú tienes que decirles. Where's Jerry Lopez? ¿Dónde está Jerry López? Okay, now here's a guy who's been the fastest guy to ever qualify Diamond. Aquí hay un hombre que fue el más rápido calificando diamante. And Jerry, don't I tell you every little thing you can do better? Jerry, y no te digo todas las cosas pequeñas que puedes hacer mejor. Every little thing I'm telling him what he can do better. Todas las cosas pequeñas le estoy diciendo que puede hacer mejor. He makes it easy on me because he's already great, but every little thing that I see that he can do better, I want him to do better. Es más sencillo con él porque ya es grande, pero cada cosa pequeña que yo veo que puede hacer mejor, yo le digo. And if you've got somebody who's sensitive, then you need to make sure that not only give them critical feedback, but that you surround that feedback with some positive affirmations. Y si tienes a alguien que es sensitivo, no simplemente asegúrate que le dé ese respaldo, pero después afírmalo con un poco más de cariño. Now with Jerry, I don't do that. Ahora con Jerry yo no hago eso. I just tell him everything he can do better. Yo simplemente le digo lo que él puede hacer mejor. You know, my wife will tell you too that one of my weaknesses is the gift of encouragement. Y mi esposa te puede decir que una de mis debilidades es el motivar personas. And I need to get better at that. Y yo tengo que mejorar en eso. The next point on developing great emerging leaders is always remember great leaders get more out of their people than they get out of themselves. Y el próximo punto en este tema es que siempre recuerden que los grandes líderes obtienen más de su persona de lo que obtienen por ellos mismos. Okay? So remember this, and that is that if you are helping your people get better, they will get better. Así que recuerda esto, si tú estás ayudando a tus personas a que sean mejor, ellos van a ser mejor. Tell them the things that they can do better. Dile las cosas que pueden hacer mejor. Tell them the things that they're doing great. Dile las cosas que están haciendo excelente. And tell them the things that they're not doing well that they can do better. Y dile las cosas que no están haciendo bien, pero pueden hacerlas mejor. Now, remember this, great leaders develop great leaders, and great leaders develop more great leaders. Ahora recuerda esto,
Los grandes líderes desarrollan grandes líderes y los líderes grandes desarrollan más líderes grandes. You are the leader of your organization. Tú eres el líder de tu organización. You must strive for excellence in every part of this business. Tú debes buscar por excelencia en toda parte de este negocio. Your goal is to become the leader that you want to develop. Tu meta es convertirte en el líder que quieres desarrollar. Many of you know I wrote a book called Little Things Matter. Muchos de ustedes saben que escribí un libro que se llama Las pequeñas cosas importan. I have on my list more than 1,000 little things that influence how we are viewed by the world around us. Yo tengo en mi lista más de 1000 cosas que nos influencian en cómo el mundo nos mira. Everything from the way we dress, Todo de la forma en que nos vestimos, to the length of our tie. de la longitud de nuestra corbata. If I'm standing up here with a short tie, I look like I'm retarded. Si yo estoy aquí arriba con una corbata corta, parezco un retardado. If I have too long of a tie, that doesn't look good either. Si tengo una corbata muy larga, tampoco se ve bien. If my shoes aren't shined, you're going to see it. Si mis zapatos están brillando, tú lo vas a ver. I can't expect my leaders to have shine shoes if I don't have shine Yo no shoes. puedo esperar que mis líderes tengan zapatos que brillen si los míos no brillan. I can't expect my leaders to return all their people's phone calls if I'm not returning everybody's phone calls. No puedo esperar que mis líderes devuelvan todas las llamadas a sus líderes si yo no lo estoy haciendo. So remember, you are the example. Así que recuerda, tú eres el ejemplo. Strive for excellence every day to get better. Ejecuta por excelencia todos los días para convertirte mejor. The two parts of this business that you must strive for excellence at is number one, you need to become the best person you can become. Las dos partes más importantes que debes ejecutar en este negocio para ser excelente es que, número uno, debes convertirte en lo mejor que puedas convertirte. And the second part is you must strive for excellence in every element of this business. Y lo segundo es que debes ejecutar por excelencia en cada elemento de este negocio. You can't expect your people to give great presentations if you're not giving great presentations. No puedes esperar que tus personas hagan presentaciones grandes, tremendas, si tú no lo estás haciendo. You can't expect your people to start their presentations on time if you don't start yours on time. No puedes esperar que tus personas empiecen una presentación a tiempo si tú no lo estás haciendo. You can't expect your people to invite properly if you don't invite properly. No esperes que tus personas inviten correctamente si tú no lo estás haciendo. So as you leave here today, I want you to do some serious soul searching. Así que mientras te vayas hoy, realmente quiero que hagas una búsqueda personalmente contigo. And start off by asking yourself, what can I do to get better? Y comienza preguntándote qué yo puedo hacer para ser mejor. Make a commitment to yourself that every day you're not going to go to bed unless you've grown and developed yourself. Haz un compromiso contigo mismo que todos los días no te vas a ir a acostar a menos que hayas crecido personalmente. I'm grateful that you're here. Yo estoy agradecido que tú estás aquí. I'm excited for the opportunity that all of you have in front of you. Estoy emocionado por la oportunidad que todos ustedes tienen al frente de ustedes. This is an amazing business. Esto es un negocio extraordinario. I've been here 25 years. He estado acá 25 años. I want you to know that every dream and every goal that you have, you can fulfill here. Quiero que sepas que cada sueño que tienes, acá lo puedes cumplir. It's not going to be easy. No va a ser fácil. You're going to be frustrated. Vas a estar frustrado. You're going to be discouraged. Vas a estar desemocionado. You're going to go through periods of great disappointment. Vas a ir por partes de muchos desacuerdos. But you can't quit. Pero no te puedes rendir. If you keep growing and getting better every day, your business will grow. Si tú continúas creciendo y convirtiéndote mejor todos los días, tu negocio va a crecer. That's why you don't see people who are of great value making low money. Por eso es que tú no ves a personas que tienen valores grandes haciendo dinero poquito. Okay? Income follows value. Your value grows, your income El grows. ingreso sigue el valor. Tu valor crece, tu ingreso crece. So push yourself. Así que empújate a ti mismo. Get better. Conviértete mejor. And then follow these 10 tips. Y después sigue estas 10 recomendaciones. Muchas Yo creo que merece otro
Vamos a, bueno, también Alex. ¿Qué nos pareció la traducción de Alex? Vamos, Alex. It's amazing. Thank you, Alex. Muchas gracias por ayudar con la traducción. Finalmente pude descubrir un pequeño detalle.